Bienvenidos a Relatos del Purgatorio. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Así estarás al tanto de los próximos relatos. Era una mañana cálida en Queensland, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas sonaba como un murmullo lejano, una constante que calmaba mis pensamientos. Siempre me ha gustado el mar. Como biólogo marino, la extensión azul era tanto mi laboratorio como mi pasión, una tierra inexplorada que me atraía como un misterio por resolver. Pero lo que encontré esa mañana, en el fondo del océano, cambiaría mi vida para siempre. Se encontraba en una expedición rutinaria para estudiar algunas especies marinas raras, aquellas que, hasta entonces, solo eran leyendas para los pescadores locales. Pero algo andaba mal con lo que encontré. Un animal, o lo que quedaba de él, flotaba en una de las redes de mi equipo. Era un tiburón, pero con marcas extrañas, como si algo le hubiera cortado la carne de una manera demasiado precisa, casi como si estuviera siendo diseccionado por manos humanas. El animal estaba irreconocible, no por la apariencia de su cuerpo, sino por las marcas que decoraban su piel. Eran incisiones afiladas y simétricas que parecían haber sido hechas con algún tipo de tecnología avanzada, algo que no reconocí. Los cortes no parecían accidentales, como algo hecho por una máquina, y no por un depredador natural. Una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí, como si lo que estaba frente a mí no fuera una mera anomalía biológica, sino un vestigio de algo mucho más siniestro. Mi curiosidad me llevó a recolectar muestras del animal, incluyendo tejidos y fluidos. Mientras mi equipo se centraba en capturar más especímenes, yo me encerré en el laboratorio improvisado que montamos, tratando de entender qué estaba pasando. Las marcas, simétricas y artificiales, se extendían por todo el cuerpo del animal, pero lo que realmente me perturbaba era el ADN que encontraba en los tejidos. Al analizar las muestras, lo que descubrí me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre biología marina. El ADN del tiburón estaba mutado, alterado artificialmente. No se trataba de una mutación natural, como las que se producen en los organismos en respuesta a condiciones ambientales adversas, sino de una alteración deliberada. Como si alguien, o algo, hubiera hecho experimentos genéticos con el animal. Eso no encajaba con ningún concepto que yo conociera. Lo único que me vino a la mente fue algo que había escuchado una vez, en una vieja conversación sobre teorías de conspiración, experimentos alienígenas. Y de repente, todo cobró sentido. Las marcas, la tecnología desconocida y las mutaciones genéticas, podrían estar conectados a algo más grande, mucho más grande, algo en lo que nunca había imaginado que estaría involucrado. Fui directo al grano, Área 51. Traté de recopilar más datos y salí al mar en busca de más criaturas que pudieran haberse visto afectadas de la misma manera. Sabía que si había un patrón, debería extenderse a más lugares a lo largo de la costa de Queensland. Mi búsqueda me llevó varias semanas, en un esfuerzo casi obsesivo, y pronto descubrí que lo que encontré no era un caso aislado. En varias regiones costeras, los cuerpos de animales mutilados y genéticamente alterados aparecían con frecuencia. Pero lo que más me asustó fue cuando empecé a darme cuenta de que estos casos no se limitaban solo a los tiburones. En otras especies, como los peces e incluso las pequeñas criaturas marinas, las mutaciones genéticas se propagaron, y supe que esto no era una coincidencia. Estaban siendo modificados, probablemente experimentalmente, por alguien o algo. El problema era que a nadie parecía importarle. Y ahí fue cuando cometí un error. Informé de mis hallazgos a una organización internacional de protección del medio ambiente, con la esperanza de que juntos pudiéramos investigar más a fondo estos experimentos. Preparé un informe completo, con datos, muestras, imágenes y todo lo que pude recopilar hasta ese momento. La respuesta que recibí, sin embargo, fue inmediata y increíble. Mis datos se han ido. Todos los archivos, todos los registros. La respuesta de la organización no solo fue vaga, sino que se ignoró sistemáticamente cualquier intento de reenvío o contacto directo. La sensación de impotencia que me invadió en ese momento fue indescriptible. Alguien estaba tratando de silenciarme. Es más, sabía que si continuaba, sería el próximo objetivo. Después de eso, se me presentó una elección difícil. Entré en pánico. Debería haberme detenido allí, abandonar la investigación y alejarme de todo eso. Pero algo dentro de mí no me permitía rendirme. No podía dejar que lo que encontrara se perdiera sin avisar al mundo. Esas criaturas,
Los experimentos. No se trataba solo de accidentes de laboratorio. Era más que eso. Algo mucho más grande estaba en marcha. Decidí mantener mis hallazgos en secreto y continuar mi investigación por mi cuenta. Algo estaba sucediendo más allá de mi comprensión, y sentí que la verdad estaba mucho más lejos de lo que había imaginado. Las criaturas mutiladas eran solo la punta del iceberg. Comencé a juntar más y más piezas del rompecabezas y, cada vez más, las conexiones entre los experimentos genéticos, las mutaciones y la tecnología alienígena se hicieron evidentes. Las preguntas comenzaron a acumularse a un ritmo alarmante. ¿Quién estaba detrás de estos experimentos? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Y lo más inquietante de todo, ¿a quién servían? Empecé a darme cuenta de que las instalaciones de investigación, repartidas por varias regiones costeras, podían estar interconectadas con una red global de operaciones encubiertas. Cada vez me convencí más de que había algo más grande, algo gubernamental o militar, detrás de todo esto. El Área 51, el nombre que me rondaba cada vez más, era quizás solo la punta del iceberg. Un punto de origen, desde donde las experiencias se diseminaron por todo el mundo. La sensación de ser observada nunca me abandonó. Sentí que había algo más, una fuerza invisible, que me observaba mientras intentaba descubrir la verdad. Una pesadilla creciente. Y en algún lugar, en las profundidades del mar o en los laboratorios ocultos, algo estaba esperando ser revelado. Ahora, con las pruebas que pude salvar, me encuentro en un dilema. Me advirtieron que guardara silencio. Pero no puedo. No puedo. El mundo necesita saberlo. Solo espero que cuando la verdad salga a la luz, no sea demasiado tarde para todos nosotros. La tarde en Lyon era bochornosa. El cielo gris cubría la ciudad de una melancolía desconcertante. Me sumergí en otra tarde entre las polvorientas estanterías de la biblioteca municipal, rodeado de pilas de libros de historia militar, como de costumbre. Mi nombre es Charlotte Dubois, historiadora especializada en la Segunda Guerra Mundial, con un enfoque específico en los registros sobre las incursiones de los nazis en busca de artefactos preciosos. Viví para estos momentos de inmersión en las sombras del pasado, tratando de entender lo que la historia eligió ocultar. Sin embargo, lo que encontré ese día fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Estaba buscando un volumen específico, un raro registro del saqueo de artefactos históricos por parte de la Alemania nazi. Mi investigación se centra principalmente en objetos de importancia simbólica o religiosa que los nazis coleccionaron a lo largo de sus campañas. Algunos de estos artefactos fueron llevados a Alemania, otros desaparecieron misteriosamente después de la guerra, a menudo tomados como premios o, para algunos, como una forma de preservar el poder y la supremacía cultural. Nunca imaginé que el destino me prepararía algo diferente. Mientras hojeaba un viejo libro, con su papel amarillento y frágil desintegrándose bajo mis dedos, algo llamó mi atención. Entre las páginas de un volumen de la división Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un trozo de papel amarillento, doblado, casi invisible, se apiñaba entre las hojas. Tiré del papel suavemente, temiendo que se desmoronara por completo, y lo desdoblé. Era una carta, fechada en 1945, de un oficial desconocido. El contenido era directo e inquietante. Mencionaba un artefacto recuperado por una operación secreta de Estados Unidos, un artículo de gran importancia, que, según la carta, tenía orígenes en Francia, más precisamente en Lyon. El documento no especificó exactamente qué era el artefacto, pero dijo que había sido transportado por un convoy militar desde París hasta el sur de Francia, donde fue escondido en un lugar secreto después de la guerra. Algo en el tono de la carta sugería que el artefacto estaba en las manos equivocadas, y que poseía capacidades que la mayoría de los aliados no entendían completamente. El nombre Área 51 apareció al final, como una advertencia codificada. Lo que leí me dejó estupefacto. El artefacto que Estados Unidos habría escondido no era simplemente una reliquia de guerra. Algo más estaba en juego, algo que ni siquiera debería existir. Me temblaban las manos mientras sostenía la carta. La idea de que un descubrimiento así pudiera ser ignorado por la historia me resultaba incomprensible. Necesitaba saber más, y más rápido que nunca. Durante los días siguientes, mi búsqueda de más información fue incesante. Una visita a los archivos históricos y una inmersión en los registros nazis me llevaron a un documento aún más inquietante. Había referencias a un objeto que se llevaba bajo estricta vigilancia. Al parecer,
El convoy había sido seguido de cerca por oficiales de las SS, pero desapareció sin dejar rastro poco después de ser conducido a la región de Lyon. Una serie de imágenes fotográficas olvidadas en el archivo revelaron una escena que nunca esperé ver. Un camión de transporte militar que transportaba un objeto de proporciones impresionantes, envuelto en una capa negra. No hay una descripción exacta de lo que era, pero la forma del objeto parecía extraña, como si perteneciera a una tecnología más avanzada de lo que la época permitía. Lo más sorprendente de todo fue la evidencia de que este artefacto había sido transportado a los Estados Unidos poco después del final de la guerra, supuestamente llevado a un lugar desconocido. Y entonces, volvió a aparecer la mención del Área 51, con el mismo tono de secretismo y censura que impregnó todo el reportaje. ¿Qué fue eso? ¿Qué tipo de objeto pudo haber atraído tanta atención, hasta el punto de ser considerado lo suficientemente valioso como para ser sacado de Europa y escondido en las profundidades del desierto de Nevada? La verdad parecía estar fuera de mi alcance, pero estaba decidido. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que cuando compartí mis hallazgos con colegas en mi campo, solo encontré incredulidad. Al presentar pruebas de que Estados Unidos podría haberse apoderado de algo muy significativo y posiblemente peligroso, mis hallazgos fueron tratados como conjeturas infundadas. Cuando mencioné la posibilidad de que el artefacto pudiera ser algún tipo de tecnología avanzada, casi me ridiculizaron. Estos son solo rumores de guerra, dijo uno de mis colegas, tratando de descalificar cualquier argumento. Nada más que mitos alimentados por la paranoia. Frustrado y sintiéndome más distante de mis compañeros que nunca, archivé mis papeles y me retiré a mi propio espacio de trabajo. Pero la verdad seguía martilleando en mi mente. ¿Qué más podría ocultarse, no solo en el contexto de la guerra, sino en la historia en su conjunto? Sabía que esta información no debía ser ignorada, por desconcertante que fuera. Eso fue solo el comienzo. El dolor de ser desprestigiado por mi propia comunidad académica era amargo, pero mi curiosidad, esa llama que siempre me había guiado, no me permitía rendirme. Sabía que estaba cerca de algo grande y oculto. Los vínculos entre los nazis y los estadounidenses durante y después de la guerra fueron más complicados de lo que admitían los libros de historia. ¿Y quién sabía qué más tenía reservado el Área 51? Fue una operación encubierta. ¿Qué se estaba probando u ocultando? La verdad estaba ahí, pero tendría que ir más allá de los límites para descubrirla. Esa noche, después de otro intento infructuoso de encontrar respuestas, me acosté, pero la inquietud no me dejaba dormir. Estaba más cerca de la respuesta de lo que imaginaba. No se trataba solo de un artefacto de guerra o un objeto raro. Se trataba de la naturaleza misma de lo que los gobiernos habían ocultado y de hasta qué punto los secretos de la guerra podían entrelazarse con la realidad que conocemos. Mientras me preparaba para continuar mi búsqueda, una pregunta martilló en mi mente. ¿Hasta dónde se puede ocultar la verdad? ¿Y si ese artefacto no fuera solo una pieza de la historia de la guerra, sino algo más? ¿Algo que pudiera cambiar nuestra comprensión de todo lo que sabemos sobre el pasado? Las piezas estaban esparcidas por el pequeño taller de Vladivostok. La luz de la lámpara fluorescente las iluminaba como fragmentos de un rompecabezas que Nico Vasiliev no podía entender. Los tocó con cuidado, sus dedos callosos por años de trabajo con metal y herramientas, pero algo en ese material se sentía diferente. Tan diferente que se encontró deteniéndose varias veces, examinando más de cerca, tratando de encontrar alguna pista que pudiera explicar por qué esas piezas estaban allí, en su campo de trabajo. Lo que tenía delante eran fragmentos de algo que no encajaba con nada de lo que ya había arreglado. Eran como los huesos de un avión, pero había algo más, un tipo de diseño más elaborado, más avanzado. Los símbolos grabados en ellos, diminutos y complejos, parecían estar en inglés. O al menos, lo que parecía ser inglés. Algo andaba mal. Nunca había visto un avión comercial o militar con esa apariencia, con esas marcas. Nico había trabajado como mecánico de aviones toda su vida, lo que lo convertía en un experto en todo lo relacionado con el mundo de la aviación. Sin embargo, esas piezas no pertenecían a ningún modelo que hubiera conocido, ni de fabricantes estadounidenses ni rusos, ni de ningún país que hubiera reparado. No eran comunes, no tenían sentido. Miró por la ventana del taller al horizonte lejano. La ciudad de Vladivostok estaba vacía en las primeras horas de la mañana. El mar tranquilo y helado reflejaba la tenue luz del amanecer. Lo que había encontrado, de hecho,
no era algo que pudiera simplemente ignorar. Las piezas tenían un origen desconocido, y eso, de alguna manera, lo estaba llamando. Decidió investigar. No podía tirarlo a la basura. Había algo allí que requería más atención. La búsqueda de Nico lo llevó a una pequeña librería antigua, donde encontró un viejo mapa de la zona. Un marinero retirado estaba hojeando revistas de aviación cuando Nico entró. Trató de mantener la conversación informal, pero el hombre estaba distraído, murmurando viejos recuerdos. Cuando Nico mostró las imágenes de las piezas, el marinero frunció el ceño. Había visto esas piezas antes, y cuando las piezas finalmente se alinearon en la mente de Nico, la verdad fue un shock. Estas piezas, dijo el marinero con voz ronca y cansada, proceden de un avión que se estrelló en el mar en 1969, cerca de la costa. Nadie sabe realmente lo que pasó, pero había luces en el cielo. Luces extrañas. No era normal. La marina trató de encubrirlo todo. Nico sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando escuchó esas palabras. La historia empezaba a encajar de forma extraña. Lo que sostenía en sus manos no era una simple pieza de metal. Era un vestigio de algo mucho más profundo, una historia de espionaje, quién sabe, de experimentos desconocidos. Pero necesitaba más información. Comenzó a preguntar discretamente, interrogando a los antiguos residentes que aún recordaban los rumores de la época. Una de ellas, una anciana que vivía cerca del puerto, contó un extraño incidente ocurrido la noche del accidente. Mi esposo, que Dios lo bendiga, vio luces en el cielo esa noche, dijo, con los ojos apagados por la edad. Decían que eran luces de avión, pero no eran como cualquier luz de avión. Era diferente, como si se estuvieran moviendo de una manera que nadie podía entender. Con el tiempo, Nico comenzó a armar una historia que se extendía más de lo que había imaginado. El avión accidentado se había estrellado cerca de la costa rusa, pero lo que más le intrigaba era el hecho de que nadie había confirmado lo que realmente sucedió. Eso fue mucho más que un simple accidente aéreo. Lo que descubrió en las piezas parecía ser tecnología avanzada, tal vez más avanzada que cualquier cosa conocida en ese momento. Entonces decidió profundizar aún más. Usó sus contactos y comenzó a buscar más información sobre ese avión. Las piezas parecían ser de un prototipo experimental, algo muy secreto, que nunca se anunció públicamente. Incluso se preguntó si el accidente podría haber sido causado por una falla en estos experimentos, algo que involucró espionaje, o incluso más, que involucró al legendario Área 51. El hecho de que las piezas sean tan complejas y avanzadas tampoco pasó desapercibido para él. Si eso era cierto, si realmente se trataba de un prototipo experimental perdido, significaba que Nico había encontrado algo que debía mantenerse en secreto. Y pronto se daría cuenta de que tampoco pasaba desapercibido para los demás. Fue en una mañana lluviosa cuando se le acercó una figura misteriosa, un hombre vestido con un traje oscuro y una expresión impasible. Apareció de la nada, dentro del taller de Nico, con una pequeña sonrisa enigmática. «No sabes lo que has encontrado, Nico», dijo el hombre con calma. «Pero lo sabemos. Te aconsejo que no hagas nada más con estas piezas. ¿Lo entiendes?» Antes de que Nico pudiera responder, otros dos hombres aparecieron en la puerta, todos vestidos de manera similar. Sin más palabras, cogieron las piezas y las sacaron del taller con una rapidez sorprendente. Nico sintió que un hielo le recorría el cuerpo. No tenía miedo, pero la sensación de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande y desconocido, lo inquietaba. Sabía que ya no estaba solo en esta historia. Esos hombres buscaban las piezas por una razón, y él no sabía qué era, pero no podía ignorar lo que había descubierto. Después de esa reunión, Nico ya no pudo encontrar la paz. Sus días como mecánico de aviones en Vladivostok se convirtieron en una rutina aburrida, pero su mente no podía desprenderse de las partes, de las palabras del marinero, de las extrañas luces en el cielo y de la amenaza velada de los hombres que aparecían en su taller. Sabía que el accidente no era solo un accidente. Algo mucho más grande estaba detrás de todo. No sabía qué, pero ahora, más que nunca, estaba seguro de que ese encuentro con las piezas cambiaría su vida para siempre. Esa tecnología, mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto antes, no era el resultado de un simple fracaso del prototipo. Había algo siniestro detrás, y tal vez los propios gobernantes del mundo todavía estaban tratando de entender lo que eso realmente significaba. Y la verdad, pronto se dio cuenta,
Era algo que no estaba preparado para enfrentar. El calor del desierto de Dubái era abrumador, casi tangible. La arena, fina e incesante, parecía extenderse sin cesar ante mis ojos. Me había enfrentado a mayores desafíos, pero nada comparado con la sensación de estar solo en un lugar como este, aislado y sin ningún signo de civilización durante kilómetros y kilómetros. Mi trabajo fue un reto, diseñar y construir una estructura de investigación a gran escala en medio de una de las regiones más inhóspitas del planeta. Como ingeniero civil, estaba acostumbrado a lidiar con terrenos complicados, pero este lugar tenía algo diferente. Cuando la empresa me asignó el proyecto, no sabía mucho sobre el terreno en cuestión. Era una zona remota, casi ignorada, y no se había dado ninguna explicación plausible para su elección. Me dijeron que era por seguridad, un terreno ideal para un laboratorio de investigación lejos de miradas indiscretas. Ahora, a medida que comenzaron las excavaciones y avanzaba la construcción, me di cuenta de que había más en este lugar de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Fue durante una excavación cuando apareció la primera pista, un agujero de forma inusual, mucho más grande y profundo de lo que indicaban los planos. Había una cámara subterránea, oculta a plena vista. Las excavaciones habían estado en marcha durante semanas, y la idea inicial era simplemente encontrar tierra firme para los cimientos del edificio. Lo que encontré fue algo mucho más inquietante. Cuando descendí al fondo de la cámara, la temperatura era mucho más fría que el ambiente del desierto, y la sensación de una presencia invisible se hizo clara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, grabados con precisión, pero en un patrón que no parecía encajar con ningún estilo arquitectónico que hubiera estudiado. En el centro de la cámara descansaba un conjunto de equipos de metal oxidado, rodeados de placas de vidrio, que exudaban un aura de secreto y abandono. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue un contenedor. Una caja de metal, casi como una cápsula, con un tenue resplandor que emana de su interior. No era lo suficientemente fuerte como para iluminar la habitación, pero era visible a medida que me acercaba. Mi instinto me alertó, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando toqué la caja, con un choque recorriendo mis dedos, el material pareció responder a mi tacto. El brillo se intensificó brevemente antes de volver a su tono suave. No tenía ni idea de lo que tenía delante, pero la sensación de que había algo mucho más grande en juego me perseguía. El lugar no era una simple base militar o un vestigio de alguna instalación abandonada. Era algo más profundo, más conectado con algo que no estaba destinado a ser encontrado. El sonido de pasos resonó de repente, interrumpiendo mi trance. Miré hacia la entrada de la cámara y vi a dos hombres, vestidos con ropas sencillas, pero con el tipo de presencia que solo podía provenir de agentes altamente entrenados. Se acercaron rápidamente, sin intercambiar una palabra, y cuando se acercaron, uno de ellos dijo, en tono autoritario: «Lo que encontraste aquí no está en tus planes. Esto es propiedad del gobierno. Necesitamos que te vayas». Antes de que pudiera protestar, uno de los hombres se adelantó y tomó el material en mis manos. La sensación de pérdida fue instantánea, como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Se llevaron la cápsula sin explicación, dejándome allí con un miedo creciente y una sensación de impotencia abrumadora. Cuando traté de interrogar a los supervisores y a algunos de los otros ingenieros sobre lo que había sucedido, las respuestas fueron evasivas. Nadie parecía saber exactamente quiénes eran estos hombres o de dónde venían. Algunos dijeron que eran representantes de una agencia del gobierno de Estados Unidos, pero nadie quiso confirmarlo. Mis intentos de investigar más sobre el tema o incluso de obtener información directamente de la zona se vieron frustrados. Mis fuentes comenzaron a desaparecer, y otros involucrados en el proyecto comenzaron a negarse a hablar. La construcción continuó, pero ahora había algo diferente en el aire. Había un peso invisible que parecía oprimir a cada uno de nosotros. Las cámaras subterráneas estaban selladas y no se hacía mención de ellas, como si todo fuera una pesadilla que nadie más quería recordar. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que lo que fuera esa cápsula no era algo ordinario. A medida que pasaban las semanas, el ambiente de trabajo se volvió cada vez más tenso. Estaba bajo supervisión constante. El gobierno parecía tener un interés renovado en el progreso del proyecto, y ahora ya no podía tomar decisiones sin la aprobación de una autoridad superior. Pero una parte de mí sabía que el verdadero proyecto no era la construcción que estaba supervisando, sino lo que estaba enterrado bajo la superficie.
Entonces, un día, algo llamó mi atención. Mientras hojeaba viejos documentos relacionados con el terreno, encontré una referencia al Área 51, esa base secreta de la que tanto se hablaba en los rumores. No hubo mucha explicación, pero las palabras conexión con instalaciones militares en el Medio Oriente fueron subrayadas. Ese fue un punto de partida, una pista que parecía incongruente, pero que al mismo tiempo tenía sentido. Lo más inquietante de todo fue cuando comencé a darme cuenta de que había más de estas instalaciones secretas esparcidas por todo el mundo, lugares donde, aparentemente, el gobierno guardaba cosas que se suponía que no debían encontrarse. Y todas estas instalaciones parecían tener un vínculo directo con el Área 51. No sabía lo que eso significaba, pero ahora mi vida estaba conectada a algo que iba mucho más allá de un simple proyecto de construcción. Había tocado un pedazo de lo desconocido, y ahora ya no podía ignorarlo. Si hay algo que aprendí como ingeniero, fue que todo edificio, por muy seguro que pareciera, tiene sus cimientos. Y los cimientos de ese proyecto, los que estaban enterrados en lo profundo del desierto, estaban hechos de secretos que se suponía que el mundo nunca iba a descubrir. Ahora la obra en el desierto continuaba, pero algo había cambiado para siempre. Ya no había solo arena y calor. Había algo mucho más frío, algo mucho más profundo, que no podía dejar atrás aunque quisiera. Recibí la computadora portátil un martes, sin previo aviso. No era un cliente común. Este hombre vestía un abrigo oscuro y sus gafas de sol no le permitían ver sus ojos. La entrega fue rápida. Recupere los datos, no abra los archivos, decía la nota. La petición, aunque sencilla, conllevaba algo extraño, algo que me hizo pensar que no sería un trabajo más. Sabía que lo que quería era algo más que simplemente arreglar un error del sistema. Algo me decía que había algo más detrás de esa laptop, algo que necesitaba averiguar. Era un modelo de última generación, más moderno que cualquier cosa que hubiera visto antes. Cuando comencé a intentar acceder al contenido, me di cuenta de que lo que estaba frente a mí era un verdadero rompecabezas. La encriptación era pesada, como si fuera algo fuera de lo común, y por más que lo intentaba, no podía descifrarlo. Pero, con paciencia y algunas herramientas, comencé a recuperar los datos. Fue entonces cuando encontré el primer archivo. Estaba cansado, tal vez incluso un poco aburrido con la tarea, hasta que el nombre de los archivos llamó mi atención. Área 51. No podía creer lo que estaba viendo. Era una secuencia de imágenes y vídeos borrosos que mostraban algo que no sabía si debía ver. Humanos, máquinas, experimentos en entornos controlados. Las fotos eran desconcertantes, como si hubieran sido grabadas en una especie de instalación secreta, pero eso era imposible. No. El Área 51 era solo una leyenda, ¿verdad? Decidí continuar. Había algo fascinante en los archivos que no podía ignorar. Con cada vídeo, con cada imagen, algo dentro de mí me pedía saber más. No podía entenderlo todo, pero los textos eran claros. Eran experimentos con tecnologías de energía cuántica y manipulación genética. Cosas que solo había leído en los libros, o visto en películas de ciencia ficción. Pero esas imágenes no se podían falsificar. Y luego vino la parte que hizo que mi corazón latiera más rápido. Instrucciones. Detallado, técnico, casi como una receta para replicar esa tecnología avanzada. Esto no era algo que cualquiera pudiera entender sin un nivel absurdo de conocimiento. Sabía que esta información era valiosa, pero lo que más me asustaba era la forma en que estaba organizada, como si alguien realmente quisiera asegurarse de que fuera descubierta por alguien como yo. Estaba perdido en mis pensamientos cuando apareció el primer mensaje en mi pantalla. No era un mensaje cualquiera. Era un código, pero lo decodifiqué rápidamente. Era una amenaza clara. No te metas con eso. No sabes lo que está en juego. Me quedé paralizado. Traté de ignorarlo, pero en cuestión de minutos, comenzaron a aparecer más mensajes. Una advertencia tras otra, cada vez más amenazante. Me estaban observando. Fue entonces cuando pensé en compartir la información. Sabía de un grupo de hackers anónimos, una red de personas con habilidades que podían ayudarme a entender lo que tenía en mis manos. Habían accedido antes a los sistemas gubernamentales. ¿Quién mejor que ellos para ayudarme a descifrar lo que parecía ser tecnología de otro mundo? Me puse en contacto con ellos, a través de canales encriptados, por supuesto. No pasó mucho tiempo para que llegara la respuesta.
Estás jugando con fuego. Si esto continúa, no habrá vuelta atrás. Pero no podía parar. Eso era más grande que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Si los archivos fueran correctos, podría cambiar el mundo. Estaba preparando todo para enviar los datos cuando, esa noche, sucedió lo peor. Mi casa fue invadida. Estaba en la oficina, inmerso en esos documentos, cuando escuché un ruido que provenía de la ventana. Fui a la sala de estar, pero antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta de que la computadora portátil ya no estaba allí. Lo que me dio aún más frío fue la calma con la que sucedía todo. No había señales de lucha, no había señales de robo. Era como si quien hubiera entrado supiera exactamente lo que estaba buscando. La computadora portátil había desaparecido. Por un momento, pensé que todo estaba perdido. Pero entonces, recordé las copias de seguridad. Había hecho copias de todo en otro disco duro. Con el corazón aún latiendo con fuerza, conecté la copia de seguridad y respiré aliviado al ver que los datos estaban intactos. Pero ese alivio fue breve. Sabía que eso no era suficiente. La sensación de ser seguido nunca me abandonó. En cada esquina, en cada sombra, sentía unos ojos que me observaban. Pero lo peor llegó cuando decidí seguir las pistas de los archivos. Los lugares mencionados eran bases, instalaciones secretas donde se habían llevado a cabo los experimentos. Sin embargo, cuando llegué a las direcciones, todo lo que encontré fueron ruinas. Las instalaciones fueron destruidas, quemadas, abandonadas. Nadie más parecía tener interés en todo eso. Era como si la verdad estuviera enterrada, escondida a toda costa. Pero no podía rendirme. Regresé a Bogotá, tratando de vivir una vida normal, pero las cosas nunca fueron iguales. Sentí la presencia de algo, de alguien, observándome. No sabía en quién más confiar. Sabía que ahora me seguían los talones, vigilando cada paso que daba. Cada movimiento parecía una amenaza inminente. El peso de los archivos era inmenso. Tenía las pruebas, la información, pero cuanto más la miraba, más veía la imposibilidad de exponerla sin poner en riesgo mi vida. Había violado algo que no podía ser violado, y ahora sabía demasiado. Estaba en un callejón sin salida. Quería entender la verdad, pero la verdad podía destruirme. Traté de racionalizar, pensé que podía ir a los medios, exponer todo. Pero luego me di cuenta de que eso nunca sería posible. Lo que había descubierto era más grande que yo, más peligroso que cualquier cosa que pudiera imaginar. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento que me están observando, que me están observando. Sea lo que sea, está más cerca de lo que me gustaría. Ahora, estoy atrapado entre dos opciones: continuar mi búsqueda de la verdad y arriesgarme a desaparecer sin dejar rastro, o simplemente desaparecer de mi propia vida, tirándolo todo por la borda. Pero una cosa es segura: después de eso, nunca volveré a ser el mismo. Soy Fiona Wayace, terapeuta ocupacional en Inverness, Escocia. El trabajo que hago, ayudar a las personas a superar el trauma y reintegrarse a la sociedad, tiene sus recompensas, pero también sus dificultades. Sin embargo, nada me preparó para lo que encontré cuando comencé a trabajar con James. James llegó a mí como tantos otros ex soldados, con cicatrices invisibles que llevaba consigo, no de batallas, sino de algo más abstracto. Tenía 42 años y su mirada lejana me decía que estaba atrapado en algún lugar del pasado, algo que no quería o no podía compartir. Su ansiedad era palpable. Durante nuestras sesiones, parecía estar constantemente en un estado de alerta, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Y cuando empezó a hablar, sus palabras salieron inconexas, como si estuviera luchando contra algo. Algo que, sentía, no era solo la guerra. En uno de esos días, sucedió algo peculiar. James estaba sentado frente a mí, con los ojos muy abiertos como si estuviera viendo algo invisible, con la respiración entrecortada. Empezó a hablar de algo que no esperaba. No fui yo quien lo hizo. Era otra persona, dijo en voz baja, tembloroso. Traté de ignorar la creciente inquietud en mi pecho y le pedí que me explicara, pero se quedó en silencio, con los labios fruncidos. Me volví más persistente. Finalmente, me miró con los ojos dilatados, como si estuviera tratando de recordar algo enterrado hace mucho tiempo. Me llevaron, Fiona. Me llevaron a un lugar. Área 51. Se detuvo, y la frase flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. El nombre Área 51 parecía un eco lejano,
una leyenda urbana, pero había algo tan sincero en su expresión que me hizo dudar por un momento. Me miró, como desesperado, tratando de transmitir algo que su cerebro no podía organizar. No lo entiendes, Fiona. Hicieron cosas con mi cabeza. Yo no soy el mismo. Sabía que, como terapeuta, no debía dejar que la confusión de un paciente afectara mi juicio, pero había algo extrañamente real en sus palabras. Hasta entonces, nunca había hablado de sus traumas de guerra con tanto fervor, como si el peso de todo lo que había vivido se acumulara de otra manera. Fui cauteloso, tratando de no involucrarme, pero la idea de experimentos secretos, manipulación mental, todo parecía imposible, incluso para un veterano de guerra. Comencé a observar un patrón en el comportamiento de James. Pasó a hablar de cosas inconexas, de experimentación y control. A veces empezaba una frase pero nunca la terminaba, como si algo dentro de él le impidiera continuar. Mencionaba destellos de dolor, y luego sus ojos se cerraban como si estuviera tratando de bloquear algún recuerdo. No pasó mucho tiempo para que empezara a darme cuenta de que sus palabras no eran aleatorias. Habló de cámaras frigoríficas, de experimentos con sustancias, de voces de autoridad y, sobre todo, de la sensación de ser observado. Era como si estuviera tratando de acceder a algo que su mente no le permitía. Con el tiempo, empecé a investigar. Lo que James me estaba diciendo no tenía sentido dentro del contexto de las terapias ocupacionales. Lo que describió no eran solo los vestigios de un trauma de guerra, era algo mucho más profundo. Algo que se relacionaba con la manipulación psicológica y el control mental. Luego encontré viejos discos, relatos fragmentados de un proyecto que me hizo sentir una pizca de escalofrío en la espalda, MK Ultra. Proyectos de control mental que se remontan a las décadas de 1950 y 1960, llevados a cabo por agencias gubernamentales. Experimentos con drogas psicotrópicas, control mental, manipulación de la memoria. Santiago no solo fue atormentado por los horrores de su guerra. Había sido parte de algo mucho más oscuro. Algo que implicó experimentos hechos con él y, quizás, con muchos otros. A medida que investigué más sobre MK Ultra, vi que el gobierno de los Estados Unidos, durante décadas, había estado realizando experimentos secretos para tratar de controlar la mente humana. Utilizaron soldados, civiles e incluso pacientes psiquiátricos. Y lo que James empezó a describir en sus sesiones, el dolor, los tratamientos, todo encajaba perfectamente con lo que estos experimentos intentaban lograr. Cuando compartí mis hallazgos con otros profesionales de la salud mental, me miraron con escepticismo. La mención del Área 51, de las teorías conspirativas, fue suficiente para que me descartaran. Lo único que recuperé fue el aislamiento. Mis compañeros empezaron a evitarme. Mis superiores comenzaron a cuestionar mi cordura. Decían que estaba proyectando mis propias ideas en el paciente, que estaba siendo influenciado por algo irracional. Pero sabía que estaba viendo algo real. Estaba empezando a entender que lo que James estaba experimentando no era el resultado de una mente incontrolada, sino de un control que no podía comprender. Y entonces, las cosas empezaron a empeorar. James se volvió más errático, cada vez más incomprensible. A veces hablaba claramente de las sesiones, pero otras veces se volvía casi hostil. Me miró con los ojos vacíos, como si alguien o algo estuviera manipulando sus acciones. A veces se comportaba como si estuviera bajo órdenes, y otras veces se mostraba apático, como una marioneta sin voluntad propia. Continué con el tratamiento, incluso cuando las autoridades no me creyeron. Era lo único que podía hacer. En el fondo, sabía que no era solo James quien estaba siendo manipulado. También estaba siendo arrastrada a algo mucho más grande, algo mucho más oscuro de lo que cualquier terapia podía manejar. Yo también empecé a tener pesadillas, sueños en los que me observaban, me vigilaban, como si algo me estuviera sondeando, esperando que fracasara. Con cada día que pasaba, el peso de saber más sobre lo que estaba sucediendo me asfixiaba. Y sabía que estaba lidiando con fuerzas más allá de mi control. Fuerzas que probablemente ni siquiera deberían existir. Pero algo dentro de mí todavía creía que podía ayudar a James. Que tal vez, por algún milagro, pudiera sacar la verdad a la luz. Pero la verdad no era sencilla. No era algo que se pudiera exponer lógica o racionalmente. Era resbaladiza, como un fantasma que se mueve en las sombras. Y mientras intentaba salvar a James, me di cuenta de que, de alguna manera, él también me estaba salvando a mí. Sabía que estaba lidiando con algo imposible de vencer.
algo más grande que todos nosotros, pero no podía rendirme. Y mientras tanto, la sombra de una conspiración invisible parecía hacerse cada vez más grande, apoderándose de mi mente y de mi vida. Había hecho entregas por todo Punjab, ya conocía de memoria las carreteras, las paradas del pueblo e incluso las carreteras secundarias que atraviesan las montañas. El camión, un viejo modelo de 2001, ya se parecía más a un amigo que a un vehículo. Pasaba días solo, las noches frías me acompañaban, siempre conduciendo hasta que el horizonte se confundía con la noche. Fue en uno de estos viajes, cerca del amanecer, cuando apareció el hombre. No aparentaba más de 40 años, vestía un traje sencillo pero bien ajustado, con el pelo recogido en un moño. Hablaba en voz baja, con acento de Delhi, y se ofrecía a pagarme bien si entregaba algo en un lugar remoto a orillas del río Sutlej. Acepté, como siempre lo hacía cuando la paga era buena. La carga era una caja grande, rectangular, de unos 60 kilos de peso, sellada, sin marcas. Extraño, pensé, pero no era asunto mío. Lo que me intrigaba era el comportamiento del hombre. Miró el camión varias veces, como si estuviera comprobando que no había nadie cerca, y luego se alejó rápidamente, desapareciendo en la niebla de la mañana. La ruta continuó con normalidad, hasta que, unas horas más tarde, la caja comenzó a hacer ruidos. No era posible oír claramente lo que había dentro, pero eran ruidos suaves, como si algo se moviera, como si lo que estaba dentro intentara respirar. El calor que emanaba de la caja era anormal, a diferencia de cualquier carga que hubiera llevado. La sensación de ser observado comenzó a molestarme. Miré los espejos y noté autos que aparecían y desaparecían en la carretera, lo cual no era común. Además, una extraña sensación de ser seguido comenzó a intensificarse. Echó un vistazo a la caja, preguntándose qué podría ser tan importante para ellos, y que era tan urgente que no podía esperar. Cuando me detuve a descansar en un pueblo al borde de la carretera, un hombre se acercó a mi camioneta. Parecía un simple granjero, pero algo en sus ojos, la forma en que me miraba sin disimularlo, no me hacía sentir cómodo. Miró directamente a la caja y luego a mí, y sin decir una palabra, se alejó. No pude dormir mucho esa noche. En los días siguientes, continué el viaje, pero la inquietud no me abandonó. El ruido de la caja era cada vez más audible, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. La sensación de que alguien o algo me estaba observando se intensificó. Sabía que me estaban monitoreando de alguna manera. Cámaras, o tal vez simplemente alguien siguiéndome. Pero lo que más me molestaba era que los ruidos dentro de la caja estaban cambiando. Parecían más humano. Sabía que tenía que abrir la caja, no por curiosidad, sino por una necesidad inexplicable, como si el destino mismo me empujara a hacerlo. Pero cuando traté de abrirlo, noté algo aún más extraño. La caja estaba protegida por un sistema de seguridad muy avanzado. Una cerradura que no era mecánica sino eléctrica, algo que nunca antes había visto con una simple carga. Me vi obligado a detenerme en un pequeño pueblo porque mi camión tenía problemas mecánicos, lo que me dio más tiempo. En esa ciudad encontré un técnico que me ayudó a resolver el problema. Mientras él estaba trabajando en el motor, de alguna manera logré manipular el sistema de seguridad de la caja. No estoy seguro de cómo, pero las luces se apagaron momentáneamente y la cerradura se abrió. Cuando la caja se abrió por completo, se me revolvió el estómago. Lo que encontré en mi interior no era algo que un ser humano debiera ver, ni siquiera en sus peores pesadillas. Era una criatura, algo que parecía mitad humano, mitad animal. Sus formas estaban distorsionadas, su cuerpo cubierto por una membrana gelatinosa, respirando con dificultad, sumergido en un líquido viscoso. Tenía los ojos cerrados, pero su piel temblaba como si intentara reaccionar a su entorno. Supe en ese momento, sin saber cómo, que estaba vivo. Algo que no debería existir. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de los motores cortó mi concentración. Hombres, armados hasta los dientes, aparecieron de la nada, rodeando mi camión. Eran rápidos, silenciosos, como si me estuvieran esperando. Uno de los hombres se acercó a mí con una expresión de implacable frialdad. «No toques la caja», dijo, con voz tranquila pero amenazante. Eso no era para que lo vieras. Sabía que estaba en peligro. Me obligaron a entregar la caja, mientras el hombre de los ojos implacables me miraba como si supiera lo que yo había visto.
Después de la entrega de la carga y una rápida amenaza de no decirle a nadie lo sucedido, los hombres se fueron. La caja, ahora en sus manos, desapareció en la oscuridad. Me dejaron allí, vacía y con un terror creciente en el pecho. Regresé al camión, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. En los días que siguieron, comencé a notar pequeñas marcas en mi cuerpo. Al principio, eran manchas rojas, luego pequeñas cicatrices que aparecían, inexplicablemente, en lugares donde nunca me había lastimado. ¿Qué me estaba pasando? Sentí que algo dentro de mí estaba cambiando, pero no sabía qué. Al principio, pensé que era solo mi cansancio, pero la sensación de que algo se movía dentro de mí no podía ser ignorada. Empecé a oír los ruidos de nuevo, ahora en mi cabeza, como un eco lejano. Con cada día que pasaba, los sonidos se volvían más claros, más fuertes. La idea de haber estado expuesto a algo, diferentes cosas me atormentaban. Pero, ¿quién me iba a creer? Yo, un simple conductor, transportando algo que no tenía sentido. ¿Quién creería la historia de una criatura mitad humana, mitad animal, que respira un líquido viscoso, vigilada por hombres armados? Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdad ya no me sería útil. Las marcas en mi cuerpo, los sonidos en mi cabeza. No había vuelta atrás. Había tocado algo que se suponía que debía permanecer en las sombras. Y ahora, yo era parte de eso. Tal vez era demasiado tarde para huir. Tal vez lo que vi, o lo que me sucedió, fue solo el comienzo. Cuando acepté el puesto en Skellefteå, en el norte de Suecia, no imaginé que mi vida sencilla y tranquila se convertiría en algo imposible de entender. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en aerogeneradores me trajo paz. Cada mañana fría, trepaba por las estructuras metálicas, ajustaba los cables, revisaba las cuchillas y me aseguraba de que todo funcionara perfectamente. La soledad de trabajar en los bosques aislados era cómoda. El sonido del viento en los árboles y el sonido mecánico de las turbinas eran los únicos compañeros. Mi mayor placer era desentrañar los misterios de la tecnología, pero siempre dentro de los límites conocidos. Fue en uno de esos días, cuando el invierno ya se estaba intensificando, cuando algo sucedió. Estaba subiendo una colina cubierta de nieve para inspeccionar una de las turbinas cuando vi algo brillar entre los árboles, un reflejo metálico, casi sutil, como si tratara de esconderse en la nieve. Pensé que era solo un pedazo de basura dejado por algún visitante imprudente. Pero a medida que me fui acercando, me di cuenta de que no era algo sencillo. Era una cápsula de metal, enterrada en la nieve y la tierra, con la parte superior ligeramente expuesta. Su forma era extraña, algo que nunca había visto antes. No era una estructura hecha para ser fácilmente reconocible, y desde lejos parecía fuera de este mundo. Algo en mi intuición me dijo que investigara. Tal vez fue el deseo de averiguar más sobre ese misterioso objeto, o tal vez pura curiosidad técnica. Con las herramientas que tenía a mi disposición, comencé a cavar alrededor de la cápsula. Cuando finalmente la desenterré, sentí una presión en mi cabeza, como si el aire alrededor de la cápsula estuviera vibrando de una manera que no podía comprender. Era como si el metal fuera diferente. No parecía algo que un humano pudiera fabricar. Me temblaban los dedos al tocarla. El metal tenía un aspecto envejecido, pero su textura era suave y casi líquida al tacto. Traté de hacer un análisis improvisado con lo que tenía, una pequeña radio que solía usar para comunicarme en el campo. Me sorprendió descubrir que cuando encendí la radio, comenzó a captar una señal. No era música, no era algo que yo reconociera. Era un extraño patrón de sonidos, casi como si hubiera alguien o algo tratando de transmitirme algo, pero en un idioma desconocido. Pasé horas tratando de entender eso, ajustando las frecuencias, tratando de capturar algo más claro. La radio seguía emitiendo esos sonidos inconexos, como una especie de código. Cuando finalmente pude grabar algunas partes del mensaje, sentí una punzada de miedo en el fondo de mi mente. Las palabras eran indescifrables. Algo parecía estar mal, como si hubiera algo fuera de lugar. No era una señal electrónica ordinaria, sino algo más intrincado. Con la extraña señal aún resonando en mi mente, busqué ayuda local. Conocí a un profesor de física en la Universidad de Skellefteå y le mostré la cápsula y la grabación. Permaneció callado durante mucho tiempo, analizando las imágenes y los sonidos. Cuando me miró, sus ojos estaban marcados por la confusión y la preocupación. Esto no es posible.
El material de esta cápsula, él no pertenece a este planeta. Parecía asombrado. Se desconocen los elementos que componen esta cápsula. Y esta grabación no es un lenguaje humano. Aparentemente, es algo que está más allá de nuestra comprensión. Esas palabras me perseguían. ¿Cómo era posible que algo tan insólito y tan fuera de lo común se encontrara en el corazón del bosque, a pocas horas de un pequeño pueblo? La curiosidad me consumía. Necesitaba entender más, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la situación tomó un giro aún más loco. Una noche, mientras estaba en mi pequeño apartamento, recibí una visita inesperada. 3 hombres vestidos de militar llamaron a mi puerta. Sin ninguna explicación, dijeron que necesitaban la cápsula, que era de interés nacional. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí al lugar donde se guardaba la cápsula y, con un impulso de urgencia, recogí los fragmentos que había logrado sacar de ella. El metal pareció reaccionar a mi presencia de una manera casi hurra. Metiéndolos en una pequeña mochila, me adentré en el bosque y traté de huir a través de la nieve, lejos de esas figuras amenazantes. Los hombres estaban detrás de mí. No pude correr durante mucho tiempo. Cuando los volví a ver, ya estaba rodeado. Uno de ellos, con expresión áspera, dijo: «Entrégueselo ahora, Lindström. No sabes en lo que te estás metiendo». Me vi obligado a entregar el fragmento de la cápsula, pero una pequeña pieza, que parecía ser el núcleo de la estructura, había quedado atrás, escondida en la manga de mi abrigo. El miedo comenzaba a aparecer, pero no quería rendirse. Sabía que había algo mucho más grande detrás de todo. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían con la cápsula? Pasé semanas tratando de mantener mi vida lo más normal posible. Pero comenzaron las pesadillas. Empecé a escuchar rumores en la ciudad sobre desapariciones en zonas cercanas al bosque. Personas que, al parecer, se habían aventurado allí y nunca regresaron. Traté de ignorarlo, pero la conexión parecía obvia: la cápsula, las señales y las desapariciones. Con los fragmentos ahora escondidos en el fondo de un cajón cerrado con llave, comencé a juntar las piezas del rompecabezas. El material que componía la cápsula, el mensaje codificado y las desapariciones estaban conectados de alguna manera. Tenía claro que no se trataba de una invención de un loco. Algo más grande estaba en juego. Investigando más profundamente sobre las teorías de la conspiración, terminé con un nombre: Área 51. Lo que parecía una pieza aislada de la historia del mundo era en realidad parte de algo mucho más vasto, un experimento global que involucraba tecnología alienígena. Lo que encontré me hizo creer que lo que había encontrado era solo un fragmento de un rompecabezas aún más grande, algo que cruzaba fronteras e ignoraba cualquier lógica conocida. Ahora, sentado aquí, solo, con la cápsula y los signos aún grabados en mi mente, sé que estoy en el centro de algo peligroso. Algo que tal vez nunca pueda entender del todo. Tal vez nunca debí haber empezado a investigar. Pero ya es demasiado tarde. Volví a oír el sonido de la cápsula en mi mente, como si me estuviera llamando. Y ahora, algo mucho más grande que yo se me viene encima. Nunca he sido de los que se involucran con los misterios del pasado. Mi vida siempre ha sido de líneas, ángulos y espacios vacíos, todo diseñado con precisión y funcionalidad. Como arquitecto, mi trabajo consistía en preservar lo que había sido, pero modernizar lo que podía ser. Fue esta visión la que me llevó a Marrakech, donde me pidieron que renovara una antigua mansión en la Medina. Un edificio desgastado pero con carácter, impregnado de historia en las paredes de adobe y mármol. Cuando llegué allí, vi un lugar que necesitaba mucho más que un simple retoque de pintura. Podía sentir el peso de las décadas de silencio, como si los propios ladrillos murmuraran secretos, meciéndose bajo el peso de las reformas que se avecinaban. El propietario, un hombre reservado y aparentemente desconectado, me pidió que respetara la esencia del edificio mientras lo transformaba en algo nuevo, una fusión entre lo antiguo y lo moderno. Mis ojos se iluminaron con la posibilidad de crear algo único, sin destruir lo que había sido. Pero lo que descubrí desde el principio no era un proyecto arquitectónico, era una verdad que nunca hubiera imaginado. Estaba solo, cavando en el oscuro desván de la mansión, donde me dijeron que solo había materiales viejos y polvo. En el fondo de un baúl oxidado, encontré un montón de papeles amarillentos, casi olvidados. Algunos estaban en inglés, otros en francés y otros con una letra que apenas podía entender. No eran simples notas,
Eran documentos secretos y sellados que databan de la década de 1980, con información detallada sobre experimentos biológicos, armas químicas y algo mucho más siniestro. Mi corazón se aceleró al leerlos. Esto estaba lejos de ser una simple historia de espionaje o una investigación científica ordinaria. Esos documentos mencionaban explícitamente el Área 51 y hacían referencia a un científico que había trabajado en armas biológicas vinculadas a experimentos clandestinos. Los documentos eran claros. El científico, un exiliado marroquí, había huido a Marruecos en la década de 1980 después de involucrarse en proyectos secretos de armas químicas financiados por Estados Unidos. Parecía ser parte de un programa más amplio que conectaba el Área 51 con instalaciones e investigaciones en otras partes del mundo, incluido el norte de África. Recordé todas las historias sobre el Área 51, teorías de conspiración, extraterrestres, proyectos secretos. Pero esto era diferente. Esto no era ficción. Me invadió una mezcla de fascinación y horror. ¿Cómo había llegado hasta allí esta información? ¿Por qué alguien elegiría esconder estos documentos en una mansión tan lejana? Estaba destrozado. Una parte de mí quería llevarlo a las autoridades, quería exponer la verdad al mundo. Pero, ¿y si pusiera mi vida en peligro? ¿Qué pasaría si algo o alguien todavía estuviera mirando? Decidí hacer lo que cualquier persona sensata haría, guardar los documentos para mí y pensar con más calma. En los días que siguieron, comencé a investigar la mansión y a sus antiguos propietarios más a fondo. El científico exiliado, del que hablaban los documentos, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Fui a buscar discos, hablé con viejos residentes de la ciudad, pero nada. No había testigos, ni rastros. Esto no hizo más que aumentar mi sensación de que algo muy grande estaba siendo encubierto. Y entonces, empecé a darme cuenta de que ya no estaba sola. Varias noches, sentí una presencia extraña alrededor de mi casa. Coches aparcados durante horas en calles estrechas, la gente pasaba más a menudo de lo habitual. Al principio, pensé que era solo paranoia. ¿Quién no se ha sentido observado en una ciudad desconocida? Pero pronto se hizo evidente que alguien me estaba observando. Alguien supo que yo estaba en posesión de esos papeles. Mi seguridad comenzó a verse amenazada de una manera que ya no podía ignorar. Por mi trabajo, supe que las cosas no eran sencillas. En el mundo de la arquitectura, a nadie le gusta llamar la atención sobre detalles que no son públicos. Pero estos documentos no eran solo detalles. Eran algo mucho más grande. No sabía quién estaba detrás de mí, pero empecé a sospechar que era algo más que una organización secreta local. Algo grande y poderoso había detrás, algo con la capacidad de destruir vidas si era necesario. Esa noche, tomé una decisión. Fui a un banco y alquilé una caja fuerte. Allí escondí los papeles, manteniéndolos protegidos, pero aún a mi disposición por si necesitaba tomar alguna medida. Sin embargo, los días siguientes fueron más inquietantes de lo que esperaba. Empecé a darme cuenta de que todavía me estaban siguiendo. Coches extraños aparcados cerca de mi apartamento, figuras sombrías que pasaban por la puerta, mirándome con una frialdad escalofriante. Ya no podía ignorar las señales. Decidí que era hora de abandonar la investigación. Necesitaba irme, empezar de nuevo, pero la sensación de que me estaban vigilando nunca desapareció. Me mudé a otra ciudad en busca de un poco de paz, pero no pude olvidarla. En el fondo, sabía que alguien me estaba mirando. Incluso desde lejos, sentí que había algo en mis pasos. Es más, algo dentro de mí decía que no había terminado. No importaba a dónde fuera, la verdad que había descubierto permanecería conmigo. Había algo en los secretos peligrosos. No se entierran, por mucho que intentes ocultarlas. Terminan volviendo a la superficie, de una forma u otra. Sabía que, de alguna manera, mi vida nunca volvería a ser la misma. No había vuelta atrás. Yo, Laila Bensouda, había tocado algo que debería haber quedado en el olvido. El silencio de la mansión, las sombras alrededor de mi nueva vida, me hicieron darme cuenta de que algunos secretos son demasiado poderosos para ser desenterrados. Y tal vez el precio para descubrir la verdad era demasiado alto para pagar. Bienvenidos a Relatos del Purgatorio. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Así estarás al tanto de los próximos relatos. Era una mañana cálida en Queensland, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas sonaba como un murmullo lejano, una constante que calmaba mis pensamientos.
Siempre me ha gustado el mar. Como biólogo marino, la extensión azul era tanto mi laboratorio como mi pasión, una tierra inexplorada que me atraía como un misterio por resolver. Pero lo que encontré esa mañana, en el fondo del océano, cambiaría mi vida para siempre. Se encontraba en una expedición rutinaria para estudiar algunas especies marinas raras, aquellas que, hasta entonces, solo eran leyendas para los pescadores locales. Pero algo andaba mal con lo que encontré. Un animal, o lo que quedaba de él, flotaba en una de las redes de mi equipo. Era un tiburón, pero con marcas extrañas, como si algo le hubiera cortado la carne de una manera demasiado precisa, casi como si estuviera siendo diseccionado por manos humanas. El animal estaba irreconocible, no por la apariencia de su cuerpo, sino por las marcas que decoraban su piel. Eran incisiones afiladas y simétricas que parecían haber sido hechas con algún tipo de tecnología avanzada, algo que no reconocí. Los cortes no parecían accidentales, como algo hecho por una máquina, y no por un depredador natural. Una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí, como si lo que estaba frente a mí no fuera una mera anomalía biológica, sino un vestigio de algo mucho más siniestro. Mi curiosidad me llevó a recolectar muestras del animal, incluyendo tejidos y fluidos. Mientras mi equipo se centraba en capturar más especímenes, yo me encerré en el laboratorio improvisado que montamos, tratando de entender qué estaba pasando. Las marcas, simétricas y artificiales, se extendían por todo el cuerpo del animal, pero lo que realmente me perturbaba era el ADN que encontraba en los tejidos. Al analizar las muestras, lo que descubrí me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre biología marina. El ADN del tiburón estaba mutado, alterado artificialmente. No se trataba de una mutación natural, como las que se producen en los organismos en respuesta a condiciones ambientales adversas, sino de una alteración deliberada, como si alguien, o algo, hubiera hecho experimentos genéticos con el animal. Eso no encajaba con ningún concepto que yo conociera. Lo único que me vino a la mente fue algo que había escuchado una vez, en una vieja conversación sobre teorías de conspiración, experimentos alienígenas. Y de repente, todo cobró sentido. Las marcas, la tecnología desconocida y las mutaciones genéticas podrían estar conectados a algo más grande, mucho más grande, algo en lo que nunca había imaginado que estaría involucrado. Fui directo al grano, Área 51. Traté de recopilar más datos y salí al mar en busca de más criaturas que pudieran haberse visto afectadas de la misma manera. Sabía que si había un patrón, debería extenderse a más lugares a lo largo de la costa de Queensland. Mi búsqueda me llevó varias semanas, en un esfuerzo casi obsesivo, y pronto descubrí que lo que encontré no era un caso aislado. En varias regiones costeras, los cuerpos de animales mutilados y genéticamente alterados aparecían con frecuencia. Pero lo que más me asustó fue cuando empecé a darme cuenta de que estos casos no se limitaban solo a los tiburones. En otras especies, como los peces e incluso las pequeñas criaturas marinas, las mutaciones genéticas se propagaron, y supe que esto no era una coincidencia. Estaban siendo modificados, probablemente experimentalmente, por alguien o algo. El problema era que a nadie parecía importarle. Y ahí fue cuando cometí un error. Informé de mis hallazgos a una organización internacional de protección del medio ambiente, con la esperanza de que juntos pudiéramos investigar más a fondo estos experimentos. Preparé un informe completo, con datos, muestras, imágenes y todo lo que pude recopilar hasta ese momento. La respuesta que recibí, sin embargo, fue inmediata e increíble. Mis datos se han ido. Todos los archivos, todos los registros. La respuesta de la organización no solo fue vaga, sino que se ignoró sistemáticamente cualquier intento de reenvío o contacto directo. La sensación de impotencia que me invadió en ese momento fue indescriptible. Alguien estaba tratando de silenciarme. Es más, sabía que si continuaba, sería el próximo objetivo. Después de eso, se me presentó una elección difícil. Entré en pánico. Debería haberme detenido allí, abandonar la investigación y alejarme de todo eso. Pero algo dentro de mí no me permitía rendirme. No podía dejar que lo que encontrara se perdiera sin avisar al mundo. Esas criaturas, los experimentos, no se trataba solo de accidentes de laboratorio. Era más que eso. Algo mucho más grande estaba en marcha. Decidí mantener mis hallazgos en secreto y continuar mi investigación por mi cuenta. Algo estaba sucediendo más allá de mi comprensión, y sentí que la verdad estaba mucho más lejos de lo que había imaginado.
Las criaturas mutiladas eran solo la punta del iceberg. Comencé a juntar más y más piezas del rompecabezas y, cada vez más, las conexiones entre los experimentos genéticos, las mutaciones y la tecnología alienígena se hicieron evidentes. Las preguntas comenzaron a acumularse a un ritmo alarmante. ¿Quién estaba detrás de estos experimentos? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Y lo más inquietante de todo, ¿a quién servían? Empecé a darme cuenta de que las instalaciones de investigación, repartidas por varias regiones costeras, podían estar interconectadas con una red global de operaciones encubiertas. Cada vez me convencí más de que había algo más grande, algo gubernamental o militar, detrás de todo esto. El Área 51, el nombre que me rondaba cada vez más, era quizás solo la punta del iceberg. Un punto de origen, desde donde las experiencias se diseminaron por todo el mundo. La sensación de ser observada nunca me abandonó. Sentí que había algo más, una fuerza invisible, que me observaba mientras intentaba descubrir la verdad. Una pesadilla creciente, y en algún lugar, en las profundidades del mar o en los laboratorios ocultos, algo estaba esperando ser revelado. Ahora, con las pruebas que pude salvar, me encuentro en un dilema. Me advirtieron que guardara silencio. Pero no puedo. No puedo. El mundo necesita saberlo. Solo espero que cuando la verdad salga a la luz, no sea demasiado tarde para todos nosotros. La tarde en Lyon era bochornosa. El cielo gris cubría la ciudad de una melancolía desconcertante. Me sumergí en otra tarde entre las polvorientas estanterías de la biblioteca municipal, rodeado de pilas de libros de historia militar, como de costumbre. Mi nombre es Charlotte Dubois, historiadora especializada en la Segunda Guerra Mundial, con un enfoque específico en los registros sobre las incursiones de los nazis en busca de artefactos preciosos. Viví para estos momentos de inmersión en las sombras del pasado, tratando de entender lo que la historia eligió ocultar. Sin embargo, lo que encontré ese día fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Estaba buscando un volumen específico, un raro registro del saqueo de artefactos históricos por parte de la Alemania nazi. Mi investigación se centra principalmente en objetos de importancia simbólica o religiosa que los nazis coleccionaron a lo largo de sus campañas. Algunos de estos artefactos fueron llevados a Alemania, otros desaparecieron misteriosamente después de la guerra, a menudo tomados como premios o, para algunos, como una forma de preservar el poder y la supremacía cultural. Nunca imaginé que el destino me prepararía algo diferente. Mientras hojeaba un viejo libro, con su papel amarillento y frágil desintegrándose bajo mis dedos, algo llamó mi atención. Entre las páginas de un volumen de la división Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un trozo de papel amarillento, doblado, casi invisible, se apiñaba entre las hojas. Tiré del papel suavemente, temiendo que se desmoronara por completo, y lo desdoblé. Era una carta, fechada en 1945, de un oficial desconocido. El contenido era directo e inquietante. Mencionaba un artefacto recuperado por una operación secreta de Estados Unidos, un artículo de gran importancia, que, según la carta, tenía orígenes en Francia, más precisamente en Lyon. El documento no especificó exactamente qué era el artefacto, pero dijo que había sido transportado por un convoy militar desde París hasta el sur de Francia, donde fue escondido en un lugar secreto después de la guerra. Algo en el tono de la carta sugería que el artefacto estaba en las manos equivocadas, y que poseía capacidades que la mayoría de los aliados no entendían completamente. El nombre Área 51 apareció al final, como una advertencia codificada. Lo que leí me dejó estupefacto. El artefacto que Estados Unidos habría escondido no era simplemente una reliquia de guerra. Algo más estaba en juego, algo que ni siquiera debería existir. Me temblaban las manos mientras sostenía la carta. La idea de que un descubrimiento así pudiera ser ignorado por la historia me resultaba incomprensible. Necesitaba saber más, y más rápido que nunca. Durante los días siguientes, mi búsqueda de más información fue incesante. Una visita a los archivos históricos y una inmersión en los registros nazis me llevaron a un documento aún más inquietante. Había referencias a un objeto que se llevaba bajo estricta vigilancia. Al parecer, el convoy había sido seguido de cerca por oficiales de las SS, pero desapareció sin dejar rastro poco después de ser conducido a la región de Lyon. Una serie de imágenes fotográficas olvidadas en el archivo revelaron una escena que nunca esperé ver. Un camión de transporte militar que transportaba un objeto de proporciones impresionantes,
envuelto en una capa negra. No hay una descripción exacta de lo que era, pero la forma del objeto parecía extraña, como si perteneciera a una tecnología más avanzada de lo que la época permitía. Lo más sorprendente de todo fue la evidencia de que este artefacto había sido transportado a los Estados Unidos poco después del final de la guerra, supuestamente llevado a un lugar desconocido. Y entonces, volvió a aparecer la mención del Área 51, con el mismo tono de secretismo y censura que impregnó todo el reportaje. ¿Qué fue eso? ¿Qué tipo de objeto pudo haber atraído tanta atención, hasta el punto de ser considerado lo suficientemente valioso como para ser sacado de Europa y escondido en las profundidades del desierto de Nevada? La verdad parecía estar fuera de mi alcance, pero estaba decidido. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue el hecho de que cuando compartí mis hallazgos con colegas en mi campo, solo encontré incredulidad. Al presentar pruebas de que Estados Unidos podría haberse apoderado de algo muy significativo y posiblemente peligroso, mis hallazgos fueron tratados como conjeturas infundadas. Cuando mencioné la posibilidad de que el artefacto pudiera ser algún tipo de tecnología avanzada, casi me ridiculizaron. «Estos son solo rumores de guerra», dijo uno de mis colegas, tratando de descalificar cualquier argumento. «Nada más que mitos alimentados por la paranoia». Frustrado y sintiéndome más distante de mis compañeros que nunca, archivé mis papeles y me retiré a mi propio espacio de trabajo. Pero la verdad seguía martilleando en mi mente. ¿Qué más podría ocultarse, no solo en el contexto de la guerra, sino en la historia en su conjunto? Sabía que esta información no debía ser ignorada, por desconcertante que fuera. Eso fue solo el comienzo. El dolor de ser desprestigiado por mi propia comunidad académica era amargo, pero mi curiosidad, esa llama que siempre me había guiado, no me permitía rendirme. Sabía que estaba cerca de algo grande y oculto. Los vínculos entre los nazis y los estadounidenses durante y después de la guerra fueron más complicados de lo que admitían los libros de historia. ¿Y quién sabía qué más tenía reservado el Área 51? Fue una operación encubierta. ¿Qué se estaba probando u ocultando? La verdad estaba ahí, pero tendría que ir más allá de los límites para descubrirla. Esa noche, después de otro intento infructuoso de encontrar respuestas, me acosté, pero la inquietud no me dejaba dormir. Estaba más cerca de la respuesta de lo que imaginaba. No se trataba solo de un artefacto de guerra o un objeto raro. Se trataba de la naturaleza misma de lo que los gobiernos habían ocultado y de hasta qué punto los secretos de la guerra podían entrelazarse con la realidad que conocemos. Mientras me preparaba para continuar mi búsqueda, una pregunta martilló en mi mente. ¿Hasta dónde se puede ocultar la verdad? ¿Y si ese artefacto no fuera solo una pieza de la historia de la guerra, sino algo más, algo que pudiera cambiar nuestra comprensión de todo lo que sabemos sobre el pasado? Las piezas estaban esparcidas por el pequeño taller de Vladivostok. La luz de la lámpara fluorescente las iluminaba como fragmentos de un rompecabezas que Nico Vasiliev no podía entender. Los tocó con cuidado, sus dedos callosos por años de trabajo con metal y herramientas, pero algo en ese material se sentía diferente. Tan diferente que se encontró deteniéndose varias veces, examinando más de cerca, tratando de encontrar alguna pista que pudiera explicar por qué esas piezas estaban allí, en su campo de trabajo. Lo que tenía delante eran fragmentos de algo que no encajaba con nada de lo que ya había arreglado. Eran como los huesos de un avión, pero había algo más, un tipo de diseño más elaborado, más avanzado. Los símbolos grabados en ellos, diminutos y complejos, parecían estar en inglés. O al menos, lo que parecía ser inglés. Algo andaba mal. Nunca había visto un avión comercial o militar con esa apariencia, con esas marcas. Nico había trabajado como mecánico de aviones toda su vida, lo que lo convertía en un experto en todo lo relacionado con el mundo de la aviación. Sin embargo, esas piezas no pertenecían a ningún modelo que hubiera conocido, ni de fabricantes estadounidenses ni rusos, ni de ningún país que hubiera reparado. No eran comunes, no tenían sentido. Miró por la ventana del taller al horizonte lejano. La ciudad de Vladivostok estaba vacía en las primeras horas de la mañana. El mar tranquilo y helado reflejaba la tenue luz del amanecer. Lo que había encontrado, de hecho, no era algo que pudiera simplemente ignorar. Las piezas tenían un origen desconocido, y eso, de alguna manera, lo estaba llamando. Decidió investigar. No podía tirarlo a la basura. Había algo allí que requería más atención. La búsqueda de Nico lo llevó a una pequeña librería antigua,
donde encontró un viejo mapa de la zona. Un marinero retirado estaba hojeando revistas de aviación cuando Nico entró. Trató de mantener la conversación informal, pero el hombre estaba distraído, murmurando viejos recuerdos. Cuando Nico mostró las imágenes de las piezas, el marinero frunció el ceño. Había visto esas piezas antes, y cuando las piezas finalmente se alinearon en la mente de Nico, la verdad fue un shock. Estas piezas, dijo el marinero con voz ronca y cansada, proceden de un avión que se estrelló en el mar en 1969, cerca de la costa. Nadie sabe realmente lo que pasó, pero había luces en el cielo. Luces extrañas. No era normal. La marina trató de encubrirlo todo. Nico sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando escuchó esas palabras. La historia empezaba a encajar de forma extraña. Lo que sostenía en sus manos no era una simple pieza de metal. Era un vestigio de algo mucho más profundo, una historia de espionaje, quién sabe, de experimentos desconocidos. Pero necesitaba más información. Comenzó a preguntar discretamente, interrogando a los antiguos residentes que aún recordaban los rumores de la época. Una de ellas, una anciana que vivía cerca del puerto, contó un extraño incidente ocurrido la noche del accidente. Mi esposo, que Dios lo bendiga, vio luces en el cielo esa noche, dijo, con los ojos apagados por la edad. Decían que eran luces de avión, pero no eran como cualquier luz de avión. Era diferente, como si se estuvieran moviendo de una manera que nadie podía entender. Con el tiempo, Nico comenzó a armar una historia que se extendía más de lo que había imaginado. El avión accidentado se había estrellado cerca de la costa rusa, pero lo que más le intrigaba era el hecho de que nadie había confirmado lo que realmente sucedió. Eso fue mucho más que un simple accidente aéreo. Lo que descubrió en las piezas parecía ser tecnología avanzada, tal vez más avanzada que cualquier cosa conocida en ese momento. Entonces decidió profundizar aún más. Usó sus contactos y comenzó a buscar más información sobre ese avión. Las piezas parecían ser de un prototipo experimental, algo muy secreto, que nunca se anunció públicamente. Incluso se preguntó si el accidente podría haber sido causado por una falla en estos experimentos, algo que involucró espionaje, o incluso más, que involucró al legendario Área 51. El hecho de que las piezas sean tan complejas y avanzadas tampoco pasó desapercibido para él. Si eso era cierto, si realmente se trataba de un prototipo experimental perdido, significaba que Nico había encontrado algo que debía mantenerse en secreto. Y pronto se daría cuenta de que tampoco pasaba desapercibido para los demás. Fue en una mañana lluviosa cuando se le acercó una figura misteriosa, un hombre vestido con un traje oscuro y una expresión impasible. Apareció de la nada, dentro del taller de Nico, con una pequeña sonrisa enigmática. «No sabes lo que has encontrado, Nico», dijo el hombre con calma. «Pero lo sabemos. Te aconsejo que no hagas nada más con estas piezas. ¿Lo entiendes?» Antes de que Nico pudiera responder, otros dos hombres aparecieron en la puerta, todos vestidos de manera similar. Sin más palabras, cogieron las piezas y las sacaron del taller con una rapidez sorprendente. Nico sintió que un hielo le recorría el cuerpo. No tenía miedo, pero la sensación de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande y desconocido, lo inquietaba. Sabía que ya no estaba solo en esta historia. Esos hombres buscaban las piezas por una razón, y él no sabía qué era, pero no podía ignorar lo que había descubierto. Después de esa reunión, Nico ya no pudo encontrar la paz. Sus días como mecánico de aviones en Vladivostok se convirtieron en una rutina aburrida, pero su mente no podía desprenderse de las partes, de las palabras del marinero, de las extrañas luces en el cielo y de la amenaza velada de los hombres que aparecían en su taller. Sabía que el accidente no era solo un accidente. Algo mucho más grande estaba detrás de todo. No sabía qué, pero ahora, más que nunca, estaba seguro de que ese encuentro con las piezas cambiaría su vida para siempre. Esa tecnología, mucho más avanzada que cualquier cosa que hubiera visto antes, no era el resultado de un simple fracaso del prototipo. Había algo siniestro detrás, y tal vez los propios gobernantes del mundo todavía estaban tratando de entender lo que eso realmente significaba. Y la verdad, pronto se dio cuenta, era algo que no estaba preparado para enfrentar. El calor del desierto de Dubái era abrumador, casi tangible. La arena, fina e incesante, parecía extenderse sin cesar ante mis ojos. Me había enfrentado a mayores desafíos,
pero nada comparado con la sensación de estar solo en un lugar como este, aislado y sin ningún signo de civilización durante kilómetros y kilómetros. Mi trabajo fue un reto, diseñar y construir una estructura de investigación a gran escala en medio de una de las regiones más inhóspitas del planeta. Como ingeniero civil, estaba acostumbrado a lidiar con terrenos complicados, pero este lugar tenía algo diferente. Cuando la empresa me asignó el proyecto, no sabía mucho sobre el terreno en cuestión. Era una zona remota, casi ignorada, y no se había dado ninguna explicación plausible para su elección. Me dijeron que era por seguridad, un terreno ideal para un laboratorio de investigación lejos de miradas indiscretas. Ahora, a medida que comenzaron las excavaciones y avanzaba la construcción, me di cuenta de que había más en este lugar de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Fue durante una excavación cuando apareció la primera pista, un agujero de forma inusual, mucho más grande y profundo de lo que indicaban los planos. Había una cámara subterránea, oculta a plena vista. Las excavaciones habían estado en marcha durante semanas, y la idea inicial era simplemente encontrar tierra firme para los cimientos del edificio. Lo que encontré fue algo mucho más inquietante. Cuando descendí al fondo de la cámara, la temperatura era mucho más fría que el ambiente del desierto, y la sensación de una presencia invisible se hizo clara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, grabados con precisión, pero en un patrón que no parecía encajar con ningún estilo arquitectónico que hubiera estudiado. En el centro de la cámara descansaba un conjunto de equipos de metal oxidado, rodeados de placas de vidrio, que exudaban un aura de secreto y abandono. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue un contenedor. Una caja de metal, casi como una cápsula, con un tenue resplandor que emana de su interior. No era lo suficientemente fuerte como para iluminar la habitación, pero era visible a medida que me acercaba. Mi instinto me alertó, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando toqué la caja, con un choque recorriendo mis dedos, el material pareció responder a mi tacto. El brillo se intensificó brevemente antes de volver a su tono suave. No tenía ni idea de lo que tenía delante, pero la sensación de que había algo mucho más grande en juego me perseguía. El lugar no era una simple base militar o un vestigio de alguna instalación abandonada. Era algo más profundo, más conectado con algo que no estaba destinado a ser encontrado. El sonido de pasos resonó de repente, interrumpiendo mi trance. Miré hacia la entrada de la cámara y vi a dos hombres, vestidos con ropas sencillas, pero con el tipo de presencia que solo podía provenir de agentes altamente entrenados. Se acercaron rápidamente, sin intercambiar una palabra, y cuando se acercaron, uno de ellos dijo, en tono autoritario: «Lo que encontraste aquí no está en tus planes. Esto es propiedad del gobierno. Necesitamos que te vayas». Antes de que pudiera protestar, uno de los hombres se adelantó y tomó el material en mis manos. La sensación de pérdida fue instantánea, como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Se llevaron la cápsula sin explicación, dejándome allí con un miedo creciente y una sensación de impotencia abrumadora. Cuando traté de interrogar a los supervisores y a algunos de los otros ingenieros sobre lo que había sucedido, las respuestas fueron evasivas. Nadie parecía saber exactamente quiénes eran estos hombres o de dónde venían. Algunos dijeron que eran representantes de una agencia del gobierno de Estados Unidos, pero nadie quiso confirmarlo. Mis intentos de investigar más sobre el tema o incluso de obtener información directamente de la zona se vieron frustrados. Mis fuentes comenzaron a desaparecer, y otros involucrados en el proyecto comenzaron a negarse a hablar. La construcción continuó, pero ahora había algo diferente en el aire. Había un peso invisible que parecía oprimir a cada uno de nosotros. Las cámaras subterráneas estaban selladas y no se hacía mención de ellas, como si todo fuera una pesadilla que nadie más quería recordar. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que lo que fuera esa cápsula no era algo ordinario. A medida que pasaban las semanas, el ambiente de trabajo se volvió cada vez más tenso. Estaba bajo supervisión constante. El gobierno parecía tener un interés renovado en el progreso del proyecto, y ahora ya no podía tomar decisiones sin la aprobación de una autoridad superior. Pero una parte de mí sabía que el verdadero proyecto no era la construcción que estaba supervisando, sino lo que estaba enterrado bajo la superficie. Entonces, un día, algo llamó mi atención. Mientras hojeaba viejos documentos relacionados con el terreno, encontré una referencia al Área 51, esa base secreta de la que tanto se hablaba en los rumores. No hubo mucha explicación,
pero las palabras conexión con instalaciones militares en el Medio Oriente fueron subrayadas. Ese fue un punto de partida, una pista que parecía incongruente, pero que al mismo tiempo tenía sentido. Lo más inquietante de todo fue cuando comencé a darme cuenta de que había más de estas instalaciones secretas esparcidas por todo el mundo, lugares donde, aparentemente, el gobierno guardaba cosas que se suponía que no debían encontrarse. Y todas estas instalaciones parecían tener un vínculo directo con el Área 51. No sabía lo que eso significaba, pero ahora mi vida estaba conectada a algo que iba mucho más allá de un simple proyecto de construcción. Había tocado un pedazo de lo desconocido, y ahora ya no podía ignorarlo. Si hay algo que aprendí como ingeniero, fue que todo edificio, por muy seguro que pareciera, tiene sus cimientos. Y los cimientos de ese proyecto, los que estaban enterrados en lo profundo del desierto, estaban hechos de secretos que se suponía que el mundo nunca iba a descubrir. Ahora la obra en el desierto continuaba, pero algo había cambiado para siempre. Ya no había solo arena y calor. Había algo mucho más frío, algo mucho más profundo, que no podía dejar atrás aunque quisiera. Recibí la computadora portátil un martes, sin previo aviso. No era un cliente común. Este hombre vestía un abrigo oscuro y sus gafas de sol no le permitían ver sus ojos. La entrega fue rápida. Recupere los datos, no abra los archivos, decía la nota. La petición, aunque sencilla, conllevaba algo extraño, algo que me hizo pensar que no sería un trabajo más. Sabía que lo que quería era algo más que simplemente arreglar un error del sistema. Algo me decía que había algo más detrás de esa laptop, algo que necesitaba averiguar. Era un modelo de última generación, más moderno que cualquier cosa que hubiera visto antes. Cuando comencé a intentar acceder al contenido, me di cuenta de que lo que estaba frente a mí era un verdadero rompecabezas. La encriptación era pesada, como si fuera algo fuera de lo común, y por más que lo intentaba, no podía descifrarlo. Pero, con paciencia y algunas herramientas, comencé a recuperar los datos. Fue entonces cuando encontré el primer archivo. Estaba cansado, tal vez incluso un poco aburrido con la tarea, hasta que el nombre de los archivos llamó mi atención. Área 51. No podía creer lo que estaba viendo. Era una secuencia de imágenes y vídeos borrosos que mostraban algo que no sabía si debía ver. Humanos, máquinas, experimentos en entornos controlados. Las fotos eran desconcertantes, como si hubieran sido grabadas en una especie de instalación secreta, pero eso era imposible. No. El Área 51 era solo una leyenda, ¿verdad? Decidí continuar. Había algo fascinante en los archivos que no podía ignorar. Con cada vídeo, con cada imagen, algo dentro de mí me pedía saber más. No podía entenderlo todo, pero los textos eran claros. Eran experimentos con tecnologías de energía cuántica y manipulación genética. Cosas que solo había leído en los libros, o visto en películas de ciencia ficción. Pero esas imágenes no se podían falsificar. Y luego vino la parte que hizo que mi corazón latiera más rápido. Instrucciones. Detallado, técnico, casi como una receta para replicar esa tecnología avanzada. Esto no era algo que cualquiera pudiera entender sin un nivel absurdo de conocimiento. Sabía que esta información era valiosa, pero lo que más me asustaba era la forma en que estaba organizada, como si alguien realmente quisiera asegurarse de que fuera descubierta por alguien como yo. Estaba perdido en mis pensamientos cuando apareció el primer mensaje en mi pantalla. No era un mensaje cualquiera. Era un código, pero lo decodifiqué rápidamente. Era una amenaza clara. No te metas con eso. No sabes lo que está en juego. Me quedé paralizado. Traté de ignorarlo, pero en cuestión de minutos, comenzaron a aparecer más mensajes. Una advertencia tras otra, cada vez más amenazante. Me estaban observando. Fue entonces cuando pensé en compartir la información. Sabía de un grupo de hackers anónimos, una red de personas con habilidades que podían ayudarme a entender lo que tenía en mis manos. Habían accedido antes a los sistemas gubernamentales. ¿Quién mejor que ellos para ayudarme a descifrar lo que parecía ser tecnología de otro mundo? Me puse en contacto con ellos, a través de canales encriptados, por supuesto. No pasó mucho tiempo para que llegara la respuesta. Estás jugando con fuego. Si esto continúa, no habrá vuelta atrás. Pero no podía parar. Eso era más grande que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Si los archivos fueran correctos, podría cambiar el mundo.
Estaba preparando todo para enviar los datos cuando, esa noche, sucedió lo peor. Mi casa fue invadida. Estaba en la oficina, inmerso en esos documentos, cuando escuché un ruido que provenía de la ventana. Fui a la sala de estar, pero antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta de que la computadora portátil ya no estaba allí. Lo que me dio aún más frío fue la calma con la que sucedía todo. No había señales de lucha, no había señales de robo. Era como si quien hubiera entrado supiera exactamente lo que estaba buscando. La computadora portátil había desaparecido. Por un momento, pensé que todo estaba perdido. Pero entonces, recordé las copias de seguridad. Había hecho copias de todo en otro disco duro. Con el corazón aún latiendo con fuerza, conecté la copia de seguridad y respiré aliviado al ver que los datos estaban intactos. Pero ese alivio fue breve. Sabía que eso no era suficiente. La sensación de ser seguido nunca me abandonó. En cada esquina, en cada sombra, sentía unos ojos que me observaban. Pero lo peor llegó cuando decidí seguir las pistas de los archivos. Los lugares mencionados eran bases, instalaciones secretas donde se habían llevado a cabo los experimentos. Sin embargo, cuando llegué a las direcciones, todo lo que encontré fueron ruinas. Las instalaciones fueron destruidas, quemadas, abandonadas. Nadie más parecía tener interés en todo eso. Era como si la verdad estuviera enterrada, escondida a toda costa. Pero no podía rendirme. Regresé a Bogotá, tratando de vivir una vida normal, pero las cosas nunca fueron iguales. Sentí la presencia de algo, de alguien, observándome. No sabía en quién más confiar. Sabía que ahora me seguían los talones, vigilando cada paso que daba. Cada movimiento parecía una amenaza inminente. El peso de los archivos era inmenso. Tenía las pruebas, la información, pero cuanto más la miraba, más veía la imposibilidad de exponerla sin poner en riesgo mi vida. Había violado algo que no podía ser violado, y ahora sabía demasiado. Estaba en un callejón sin salida. Quería entender la verdad, pero la verdad podía destruirme. Traté de racionalizar, pensé que podía ir a los medios, exponer todo. Pero luego me di cuenta de que eso nunca sería posible. Lo que había descubierto era más grande que yo, más peligroso que cualquier cosa que pudiera imaginar. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento que me están observando, que me están observando. Sea lo que sea, está más cerca de lo que me gustaría. Ahora, estoy atrapado entre dos opciones: continuar mi búsqueda de la verdad y arriesgarme a desaparecer sin dejar rastro, o simplemente desaparecer de mi propia vida, tirándolo todo por la borda. Pero una cosa es segura: después de eso, nunca volveré a ser el mismo. Soy Fiona Wayace, terapeuta ocupacional en Inverness, Escocia. El trabajo que hago, ayudar a las personas a superar el trauma y reintegrarse a la sociedad, tiene sus recompensas, pero también sus dificultades. Sin embargo, nada me preparó para lo que encontré cuando comencé a trabajar con James. James llegó a mí como tantos otros ex soldados, con cicatrices invisibles que llevaba consigo, no de batallas, sino de algo más abstracto. Tenía 42 años y su mirada lejana me decía que estaba atrapado en algún lugar del pasado, algo que no quería o no podía compartir. Su ansiedad era palpable. Durante nuestras sesiones, parecía estar constantemente en un estado de alerta, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Y cuando empezó a hablar, sus palabras salieron inconexas, como si estuviera luchando contra algo. Algo que, sentía, no era solo la guerra. En uno de esos días, sucedió algo peculiar. James estaba sentado frente a mí, con los ojos muy abiertos como si estuviera viendo algo invisible, con la respiración entrecortada. Empezó a hablar de algo que no esperaba. No fui yo quien lo hizo. Era otra persona, dijo en voz baja, tembloroso. Traté de ignorar la creciente inquietud en mi pecho y le pedí que me explicara, pero se quedó en silencio, con los labios fruncidos. Me volví más persistente. Finalmente, me miró con los ojos dilatados, como si estuviera tratando de recordar algo enterrado hace mucho tiempo. Me llevaron, Fiona. Me llevaron a un lugar. Área 51. Se detuvo, y la frase flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. El nombre Área 51 parecía un eco lejano, una leyenda urbana, pero había algo tan sincero en su expresión que me hizo dudar por un momento. Me miró, como desesperado, tratando de transmitir algo que su cerebro no podía organizar. No lo entiendes, Fiona.
Hicieron cosas con mi cabeza. Yo no soy el mismo. Sabía que, como terapeuta, no debía dejar que la confusión de un paciente afectara mi juicio, pero había algo extrañamente real en sus palabras. Hasta entonces, nunca había hablado de sus traumas de guerra con tanto fervor, como si el peso de todo lo que había vivido se acumulara de otra manera. Fui cauteloso, tratando de no involucrarme, pero la idea de experimentos secretos, manipulación mental, todo parecía imposible, incluso para un veterano de guerra. Comencé a observar un patrón en el comportamiento de James. Pasó a hablar de cosas inconexas, de experimentación y control. A veces empezaba una frase pero nunca la terminaba, como si algo dentro de él le impidiera continuar. Mencionaba destellos de dolor, y luego sus ojos se cerraban como si estuviera tratando de bloquear algún recuerdo. No pasó mucho tiempo para que empezara a darme cuenta de que sus palabras no eran aleatorias. Habló de cámaras frigoríficas, de experimentos con sustancias, de voces de autoridad y, sobre todo, de la sensación de ser observado. Era como si estuviera tratando de acceder a algo que su mente no le permitía. Con el tiempo, empecé a investigar. Lo que James me estaba diciendo no tenía sentido dentro del contexto de las terapias ocupacionales. Lo que describió no eran solo los vestigios de un trauma de guerra, era algo mucho más profundo. Algo que se relacionaba con la manipulación psicológica y el control mental. Luego encontré viejos discos, relatos fragmentados de un proyecto que me hizo sentir una pizca de escalofrío en la espalda, MK Ultra. Proyectos de control mental que se remontan a las décadas de 1950 y 1960, llevados a cabo por agencias gubernamentales. Experimentos con drogas psicotrópicas, control mental, manipulación de la memoria. Santiago no solo fue atormentado por los horrores de su guerra. Había sido parte de algo mucho más oscuro. Algo que implicó experimentos hechos con él y, quizás, con muchos otros. A medida que investigué más sobre MK Ultra, vi que el gobierno de los Estados Unidos, durante décadas, había estado realizando experimentos secretos para tratar de controlar la mente humana. Utilizaron soldados, civiles e incluso pacientes psiquiátricos. Y lo que James empezó a describir en sus sesiones, el dolor, los tratamientos, todo encajaba perfectamente con lo que estos experimentos intentaban lograr. Cuando compartí mis hallazgos con otros profesionales de la salud mental, me miraron con escepticismo. La mención del Área 51, de las teorías conspirativas, fue suficiente para que me descartaran. Lo único que recuperé fue el aislamiento. Mis compañeros empezaron a evitarme. Mis superiores comenzaron a cuestionar mi cordura. Decían que estaba proyectando mis propias ideas en el paciente, que estaba siendo influenciado por algo irracional. Pero sabía que estaba viendo algo real. Estaba empezando a entender que lo que James estaba experimentando no era el resultado de una mente incontrolada, sino de un control que no podía comprender. Y entonces, las cosas empezaron a empeorar. James se volvió más errático, cada vez más incomprensible. A veces hablaba claramente de las sesiones, pero otras veces se volvía casi hostil. Me miró con los ojos vacíos, como si alguien o algo estuviera manipulando sus acciones. A veces se comportaba como si estuviera bajo órdenes, y otras veces se mostraba apático, como una marioneta sin voluntad propia. Continué con el tratamiento, incluso cuando las autoridades no me creyeron. Era lo único que podía hacer. En el fondo, sabía que no era solo James quien estaba siendo manipulado. También estaba siendo arrastrada a algo mucho más grande, algo mucho más oscuro de lo que cualquier terapia podía manejar. Yo también empecé a tener pesadillas, sueños en los que me observaban, me vigilaban, como si algo me estuviera sondeando, esperando que fracasara. Con cada día que pasaba, el peso de saber más sobre lo que estaba sucediendo me asfixiaba. Y sabía que estaba lidiando con fuerzas más allá de mi control. Fuerzas que probablemente ni siquiera deberían existir. Pero algo dentro de mí todavía creía que podía ayudar a James. Que tal vez, por algún milagro, pudiera sacar la verdad a la luz. Pero la verdad no era sencilla. No era algo que se pudiera exponer lógica o racionalmente. Era resbaladiza, como un fantasma que se mueve en las sombras. Y mientras intentaba salvar a James, me di cuenta de que, de alguna manera, él también me estaba salvando a mí. Sabía que estaba lidiando con algo imposible de vencer. Algo más grande que todos nosotros. Pero no podía rendirme. Y mientras tanto, la sombra de una conspiración invisible parecía hacerse cada vez más grande, apoderándose de mi mente y de mi vida.
Había hecho entregas por todo Punjab, ya conocía de memoria las carreteras, las paradas del pueblo e incluso las carreteras secundarias que atraviesan las montañas. El camión, un viejo modelo de 2001, ya se parecía más a un amigo que a un vehículo. Pasaba días solo, las noches frías me acompañaban, siempre conduciendo hasta que el horizonte se confundía con la noche. Fue en uno de estos viajes, cerca del amanecer, cuando apareció el hombre. No aparentaba más de 40 años, vestía un traje sencillo pero bien ajustado, con el pelo recogido en un moño. Hablaba en voz baja, con acento de Delhi, y se ofrecía a pagarme bien si entregaba algo en un lugar remoto a orillas del río Sutlej. Acepté, como siempre lo hacía cuando la paga era buena. La carga era una caja grande, rectangular, de unos 60 kilos de peso, sellada, sin marcas. Extraño, pensé, pero no era asunto mío. Lo que me intrigaba era el comportamiento del hombre. Miró el camión varias veces, como si estuviera comprobando que no había nadie cerca, y luego se alejó rápidamente, desapareciendo en la niebla de la mañana. La ruta continuó con normalidad, hasta que, unas horas más tarde, la caja comenzó a hacer ruidos. No era posible oír claramente lo que había dentro, pero eran ruidos suaves, como si algo se moviera, como si lo que estaba dentro intentara respirar. El calor que emanaba de la caja era anormal, a diferencia de cualquier carga que hubiera llevado. La sensación de ser observado comenzó a molestarme. Miré los espejos y noté autos que aparecían y desaparecían en la carretera, lo cual no era común. Además, una extraña sensación de ser seguido comenzó a intensificarse. Echó un vistazo a la caja, preguntándose qué podría ser tan importante para ellos, y que era tan urgente que no podía esperar. Cuando me detuve a descansar en un pueblo al borde de la carretera, un hombre se acercó a mi camioneta. Parecía un simple granjero, pero algo en sus ojos, la forma en que me miraba sin disimularlo, no me hacía sentir cómodo. Miró directamente a la caja y luego a mí, y sin decir una palabra, se alejó. No pude dormir mucho esa noche. En los días siguientes, continué el viaje, pero la inquietud no me abandonó. El ruido de la caja era cada vez más audible, y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía. La sensación de que alguien o algo me estaba observando se intensificó. Sabía que me estaban monitoreando de alguna manera. Cámaras, o tal vez simplemente alguien siguiéndome. Pero lo que más me molestaba era que los ruidos dentro de la caja estaban cambiando. Parecían más humano. Sabía que tenía que abrir la caja, no por curiosidad, sino por una necesidad inexplicable, como si el destino mismo me empujara a hacerlo. Pero cuando traté de abrirlo, noté algo aún más extraño. La caja estaba protegida por un sistema de seguridad muy avanzado. Una cerradura que no era mecánica sino eléctrica, algo que nunca antes había visto con una simple carga. Me vi obligado a detenerme en un pequeño pueblo porque mi camión tenía problemas mecánicos, lo que me dio más tiempo. En esa ciudad encontré un técnico que me ayudó a resolver el problema. Mientras él estaba trabajando en el motor, de alguna manera logré manipular el sistema de seguridad de la caja. No estoy seguro de cómo, pero las luces se apagaron momentáneamente y la cerradura se abrió. Cuando la caja se abrió por completo, se me revolvió el estómago. Lo que encontré en mi interior no era algo que un ser humano debiera ver, ni siquiera en sus peores pesadillas. Era una criatura, algo que parecía mitad humano, mitad animal. Sus formas estaban distorsionadas, su cuerpo cubierto por una membrana gelatinosa, respirando con dificultad, sumergido en un líquido viscoso. Tenía los ojos cerrados, pero su piel temblaba como si intentara reaccionar a su entorno. Supe en ese momento, sin saber cómo, que estaba vivo. Algo que no debería existir. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sonido de los motores cortó mi concentración. Hombres, armados hasta los dientes, aparecieron de la nada, rodeando mi camión. Eran rápidos, silenciosos, como si me estuvieran esperando. Uno de los hombres se acercó a mí con una expresión de implacable frialdad. «No toques la caja», dijo, con voz tranquila pero amenazante. Eso no era para que lo vieras. Sabía que estaba en peligro. Me obligaron a entregar la caja, mientras el hombre de los ojos implacables me miraba como si supiera lo que yo había visto. Después de la entrega de la carga y una rápida amenaza de no decirle a nadie lo sucedido, los hombres se fueron. La caja, ahora en sus manos, desapareció en la oscuridad. Me dejaron allí, vacía y con un terror creciente en el pecho.
Regresé al camión, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. En los días que siguieron, comencé a notar pequeñas marcas en mi cuerpo. Al principio, eran manchas rojas, luego pequeñas cicatrices que aparecían, inexplicablemente, en lugares donde nunca me había lastimado. ¿Qué me estaba pasando? Sentí que algo dentro de mí estaba cambiando, pero no sabía qué. Al principio, pensé que era solo mi cansancio, pero la sensación de que algo se movía dentro de mí no podía ser ignorada. Empecé a oír los ruidos de nuevo, ahora en mi cabeza, como un eco lejano. Con cada día que pasaba, los sonidos se volvían más claros, más fuertes. La idea de haber estado expuesto a algo, diferentes cosas me atormentaban. Pero, ¿quién me iba a creer? Yo, un simple conductor, transportando algo que no tenía sentido. ¿Quién creería la historia de una criatura mitad humana, mitad animal, que respira un líquido viscoso, vigilada por hombres armados? Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdad ya no me sería útil. Las marcas en mi cuerpo, los sonidos en mi cabeza. No había vuelta atrás. Había tocado algo que se suponía que debía permanecer en las sombras. Y ahora, yo era parte de eso. Tal vez era demasiado tarde para huir. Tal vez lo que vi, o lo que me sucedió, fue solo el comienzo. Cuando acepté el puesto en Skellefteå, en el norte de Suecia, no imaginé que mi vida sencilla y tranquila se convertiría en algo imposible de entender. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en aerogeneradores me trajo paz. Cada mañana fría, trepaba por las estructuras metálicas, ajustaba los cables, revisaba las cuchillas y me aseguraba de que todo funcionara perfectamente. La soledad de trabajar en los bosques aislados era cómoda. El sonido del viento en los árboles y el sonido mecánico de las turbinas eran los únicos compañeros. Mi mayor placer era desentrañar los misterios de la tecnología, pero siempre dentro de los límites conocidos. Fue en uno de esos días, cuando el invierno ya se estaba intensificando, cuando algo sucedió. Estaba subiendo una colina cubierta de nieve para inspeccionar una de las turbinas cuando vi algo brillar entre los árboles, un reflejo metálico, casi sutil, como si tratara de esconderse en la nieve. Pensé que era solo un pedazo de basura dejado por algún visitante imprudente. Pero a medida que me fui acercando, me di cuenta de que no era algo sencillo. Era una cápsula de metal, enterrada en la nieve y la tierra, con la parte superior ligeramente expuesta. Su forma era extraña, algo que nunca había visto antes. No era una estructura hecha para ser fácilmente reconocible, y desde lejos parecía fuera de este mundo. Algo en mi intuición me dijo que investigara. Tal vez fue el deseo de averiguar más sobre ese misterioso objeto, o tal vez pura curiosidad técnica. Con las herramientas que tenía a mi disposición, comencé a cavar alrededor de la cápsula. Cuando finalmente la desenterré, sentí una presión en mi cabeza, como si el aire alrededor de la cápsula estuviera vibrando de una manera que no podía comprender. Era como si el metal fuera diferente. No parecía algo que un humano pudiera fabricar. Me temblaban los dedos al tocarla. El metal tenía un aspecto envejecido, pero su textura era suave y casi líquida al tacto. Traté de hacer un análisis improvisado con lo que tenía, una pequeña radio que solía usar para comunicarme en el campo. Me sorprendió descubrir que cuando encendí la radio, comenzó a captar una señal. No era música, no era algo que yo reconociera. Era un extraño patrón de sonidos, casi como si hubiera alguien o algo tratando de transmitirme algo, pero en un idioma desconocido. Pasé horas tratando de entender eso, ajustando las frecuencias, tratando de capturar algo más claro. La radio seguía emitiendo esos sonidos inconexos, como una especie de código. Cuando finalmente pude grabar algunas partes del mensaje, sentí una punzada de miedo en el fondo de mi mente. Las palabras eran indescifrables. Algo parecía estar mal, como si hubiera algo fuera de lugar. No era una señal electrónica ordinaria, sino algo más intrincado. Con la extraña señal aún resonando en mi mente, busqué ayuda local. Conocí a un profesor de física en la Universidad de Skellefteå y le mostré la cápsula y la grabación. Permaneció callado durante mucho tiempo, analizando las imágenes y los sonidos. Cuando me miró, sus ojos estaban marcados por la confusión y la preocupación. Esto no es posible. El material de esta cápsula, él no pertenece a este planeta. Parecía asombrado. Se desconocen los elementos que componen esta cápsula. Y esta grabación no es un lenguaje humano. Aparentemente,
Es algo que está más allá de nuestra comprensión. Esas palabras me perseguían. ¿Cómo era posible que algo tan insólito y tan fuera de lo común se encontrara en el corazón del bosque, a pocas horas de un pequeño pueblo? La curiosidad me consumía. Necesitaba entender más, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la situación tomó un giro aún más loco. Una noche, mientras estaba en mi pequeño apartamento, recibí una visita inesperada. 3 hombres vestidos de militar llamaron a mi puerta. Sin ninguna explicación, dijeron que necesitaban la cápsula, que era de interés nacional. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí al lugar donde se guardaba la cápsula y, con un impulso de urgencia, recogí los fragmentos que había logrado sacar de ella. El metal pareció reaccionar a mi presencia de una manera casi hurra. Metiéndolos en una pequeña mochila, me adentré en el bosque y traté de huir a través de la nieve, lejos de esas figuras amenazantes. Los hombres estaban detrás de mí. No pude correr durante mucho tiempo. Cuando los volví a ver, ya estaba rodeado. Uno de ellos, con expresión áspera, dijo: «Entrégueselo ahora, Lindström. No sabes en lo que te estás metiendo». Me vi obligado a entregar el fragmento de la cápsula, pero una pequeña pieza, que parecía ser el núcleo de la estructura, había quedado atrás, escondida en la manga de mi abrigo. El miedo comenzaba a aparecer, pero no quería rendirse. Sabía que había algo mucho más grande detrás de todo. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían con la cápsula? Pasé semanas tratando de mantener mi vida lo más normal posible. Pero comenzaron las pesadillas. Empecé a escuchar rumores en la ciudad sobre desapariciones en zonas cercanas al bosque. Personas que, al parecer, se habían aventurado allí y nunca regresaron. Traté de ignorarlo, pero la conexión parecía obvia: la cápsula, las señales y las desapariciones. Con los fragmentos ahora escondidos en el fondo de un cajón cerrado con llave, comencé a juntar las piezas del rompecabezas. El material que componía la cápsula, el mensaje codificado y las desapariciones estaban conectados de alguna manera. Tenía claro que no se trataba de una invención de un loco. Algo más grande estaba en juego. Investigando más profundamente sobre las teorías de la conspiración, terminé con un nombre: Área 51. Lo que parecía una pieza aislada de la historia del mundo era en realidad parte de algo mucho más vasto, un experimento global que involucraba tecnología alienígena. Lo que encontré me hizo creer que lo que había encontrado era solo un fragmento de un rompecabezas aún más grande, algo que cruzaba fronteras e ignoraba cualquier lógica conocida. Ahora, sentado aquí, solo, con la cápsula y los signos aún grabados en mi mente, sé que estoy en el centro de algo peligroso. Algo que tal vez nunca pueda entender del todo. Tal vez nunca debí haber empezado a investigar. Pero ya es demasiado tarde. Volví a oír el sonido de la cápsula en mi mente, como si me estuviera llamando. Y ahora, algo mucho más grande que yo se me viene encima. Nunca he sido de los que se involucran con los misterios del pasado. Mi vida siempre ha sido de líneas, ángulos y espacios vacíos, todo diseñado con precisión y funcionalidad. Como arquitecto, mi trabajo consistía en preservar lo que había sido, pero modernizar lo que podía ser. Fue esta visión la que me llevó a Marrakech, donde me pidieron que renovara una antigua mansión en la Medina. Un edificio desgastado pero con carácter, impregnado de historia en las paredes de adobe y mármol. Cuando llegué allí, vi un lugar que necesitaba mucho más que un simple retoque de pintura. Podía sentir el peso de las décadas de silencio, como si los propios ladrillos murmuraran secretos, meciéndose bajo el peso de las reformas que se avecinaban. El propietario, un hombre reservado y aparentemente desconectado, me pidió que respetara la esencia del edificio mientras lo transformaba en algo nuevo, una fusión entre lo antiguo y lo moderno. Mis ojos se iluminaron con la posibilidad de crear algo único, sin destruir lo que había sido. Pero lo que descubrí desde el principio no era un proyecto arquitectónico, era una verdad que nunca hubiera imaginado. Estaba solo, cavando en el oscuro desván de la mansión, donde me dijeron que solo había materiales viejos y polvo. En el fondo de un baúl oxidado, encontré un montón de papeles amarillentos, casi olvidados. Algunos estaban en inglés, otros en francés y otros con una letra que apenas podía entender. No eran simples notas, eran documentos secretos y sellados que databan de la década de 1980, con información detallada sobre experimentos biológicos, armas químicas y algo mucho más siniestro. Mi corazón se aceleró al leerlos.
Esto estaba lejos de ser una simple historia de espionaje o una investigación científica ordinaria. Esos documentos mencionaban explícitamente el Área 51 y hacían referencia a un científico que había trabajado en armas biológicas vinculadas a experimentos clandestinos. Los documentos eran claros. El científico, un exiliado marroquí, había huido a Marruecos en la década de 1980 después de involucrarse en proyectos secretos de armas químicas financiados por Estados Unidos. Parecía ser parte de un programa más amplio que conectaba el Área 51 con instalaciones e investigaciones en otras partes del mundo, incluido el norte de África. Recordé todas las historias sobre el Área 51, teorías de conspiración, extraterrestres, proyectos secretos. Pero esto era diferente. Esto no era ficción. Me invadió una mezcla de fascinación y horror. ¿Cómo había llegado hasta allí esta información? ¿Por qué alguien elegiría esconder estos documentos en una mansión tan lejana? Estaba destrozado. Una parte de mí quería llevarlo a las autoridades, quería exponer la verdad al mundo. Pero, ¿y si pusiera mi vida en peligro? ¿Qué pasaría si algo o alguien todavía estuviera mirando? Decidí hacer lo que cualquier persona sensata haría, guardar los documentos para mí y pensar con más calma. En los días que siguieron, comencé a investigar la mansión y a sus antiguos propietarios más a fondo. El científico exiliado, del que hablaban los documentos, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Fui a buscar discos, hablé con viejos residentes de la ciudad, pero nada. No había testigos, ni rastros. Esto no hizo más que aumentar mi sensación de que algo muy grande estaba siendo encubierto. Y entonces, empecé a darme cuenta de que ya no estaba sola. Varias noches, sentí una presencia extraña alrededor de mi casa. Coches aparcados durante horas en calles estrechas, la gente pasaba más a menudo de lo habitual. Al principio, pensé que era solo paranoia. ¿Quién no se ha sentido observado en una ciudad desconocida? Pero pronto se hizo evidente que alguien me estaba observando. Alguien supo que yo estaba en posesión de esos papeles. Mi seguridad comenzó a verse amenazada de una manera que ya no podía ignorar. Por mi trabajo, supe que las cosas no eran sencillas. En el mundo de la arquitectura, a nadie le gusta llamar la atención sobre detalles que no son públicos. Pero estos documentos no eran solo detalles. Eran algo mucho más grande. No sabía quién estaba detrás de mí, pero empecé a sospechar que era algo más que una organización secreta local. Algo grande y poderoso había detrás, algo con la capacidad de destruir vidas si era necesario. Esa noche, tomé una decisión. Fui a un banco y alquilé una caja fuerte. Allí escondí los papeles, manteniéndolos protegidos, pero aún a mi disposición por si necesitaba tomar alguna medida. Sin embargo, los días siguientes fueron más inquietantes de lo que esperaba. Empecé a darme cuenta de que todavía me estaban siguiendo. Coches extraños aparcados cerca de mi apartamento, figuras sombrías que pasaban por la puerta, mirándome con una frialdad escalofriante. Ya no podía ignorar las señales. Decidí que era hora de abandonar la investigación. Necesitaba irme, empezar de nuevo, pero la sensación de que me estaban vigilando nunca desapareció. Me mudé a otra ciudad en busca de un poco de paz, pero no pude olvidarla. En el fondo, sabía que alguien me estaba mirando. Incluso desde lejos, sentí que había algo en mis pasos. Es más, algo dentro de mí decía que no había terminado. No importaba a dónde fuera, la verdad que había descubierto permanecería conmigo. Había algo en los secretos peligrosos. No se entierran, por mucho que intentes ocultarlas. Terminan volviendo a la superficie, de una forma u otra. Sabía que, de alguna manera, mi vida nunca volvería a ser la misma. No había vuelta atrás. Yo, Laila Bensouda, había tocado algo que debería haber quedado en el olvido. El silencio de la mansión, las sombras alrededor de mi nueva vida, me hicieron darme cuenta de que algunos secretos son demasiado poderosos para ser desenterrados. Y tal vez el precio para descubrir la verdad era demasiado alto para pagar.